buenas tardes, bienvenidos. Yo me llamo Maribel. Voy a estar con vosotros para intentar ayudaros con el tema de la justificación de subvenciones, que es algo que da un poquito de dolor de cabeza a las asociaciones. Este proyecto forma parte de los proyectos con los que estamos colaborando con el Ayuntamiento de Valladolid, esa escuela de participación ciudadana que llamamos Actúa, que seguro que todos habéis oído hablar de ella ya, que habéis participado en alguna de las actividades y si no, pues os animamos a que sigáis en contacto con nosotros. El sistema es que vais a estar en silencio porque sois muchos y si no es un poco incómodo que se oigan ruidos por detrás, pero no os preocupéis porque la última media hora la vamos a dedicar a resolver dudas concretas. No obstante, si hubiera alguna duda que no se ha resuelto y necesitáis algún tipo de apoyo, asesoramiento, resolver alguna duda, en la última diapositiva os voy a poner el teléfono que atendemos durante mañana y tarde y también un correo electrónico al que podéis dirigiros y que os contestamos prácticamente en el día. Y voy a dar paso ya a Rafael Valdivieso, que está con nosotros, ya le conocéis también a él, y bueno, que va a hacer un poco la presentación del objetivo de esta jornada. Vale, bueno, pues muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. A mí me toca la parte menos trascendente y más facilona, que es la de daros la bienvenida, lo cual por otra parte es un auténtico placer. Intento saludar siempre al principio de este tipo de actuaciones para que tengáis nuestra referencia, para que sepáis que para cualquier sugerencia, propuesta que queráis hacer con este nuevo programa de Actúa, Escuela de Participación Ciudadana, nos tenéis siempre ahí en San Benito a vuestra disposición, encantados de recoger vuestras aportaciones, vuestras sugerencias, vuestras propuestas de mejora. Ya sabéis, lo hemos dicho muchísimas veces, pero no me canso de repetirlo, Actúa, este proyecto fundamentalmente es un espacio de encuentro en el que todos y todas queremos aprender los unos de los otros, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, de nuestros anhelos y expectativas, ¿no? Entonces, bueno, estamos cerrando el segundo trimestre de actuaciones formativas, ha sido un trimestre muy intenso, hemos hecho más de 30 actuaciones formativas de distinta índole, bien charlas, bien cursos, bien mesas de experiencia, y bueno, pues poco a poco creo que estamos consiguiendo que esta herramienta se conozca más y se use. Va a depender de la ayuda que vosotros nos sigáis prestando para mejorar, porque, insisto, esta es vuestra casa y vuestra herramienta. Hoy sé que hemos despertado muchísimas expectativas, creo que hemos batido todos los récords de personas apuntadas, ha sido tremendo ver cómo la gente se ha interesado por este asunto. Y bueno, pues es un tema que nos va a venir bien a todos, el cómo somos capaces de justificar en este caso las subvenciones. En la primera parte hablaremos de subvenciones, convocatorias de subvenciones de carácter general, pero como bien ha dicho Maribel ahora, pues después dedicaremos un buen rato a recoger dudas que tengáis, sobre todo de cara a la convocatoria de las subvenciones dirigidas a asociaciones vecinales que nos toca justificar antes del 24 de enero del año que viene, si no me equivoco. Nos tenéis siempre a vuestra disposición y esto es un gesto más que tenemos para ayudar. Se trata de ayudar y que las subvenciones sean eficaces para vosotros, que se puedan justificar de forma eficaz y que el dinero que se aporta pues que sirva a los objetivos que todos pretendemos, que no es otro que la promoción de la participación ciudadana en nuestros entornos. Creo que como introducción es más que suficiente. Insisto, nos tenéis siempre en Participación Ciudadana en San Benito y en los centros cívicos y distintos centros de participación ciudadana. Encantados siempre de atenderos, de escucharos y de aprender de vosotros también. Pues yo por mi parte le paso ya la palabra a Maribel para que inicie la charla, ¿vale? Muchas gracias a todos y a todas. Pues muchas gracias, Rafa, como siempre, por esos ánimos y ese espíritu de colaboración que siempre ofrecemos, ¿no? A ver, nosotros vamos a hablar hoy de justificación. La justificación de una subvención es, por decirlo de alguna manera, la última parte de un proyecto. Es la parte con la que tenemos que justificar ese dinero que hemos recibido. Si os surgen dudas sobre el resto del proceso, yo no tengo inconveniente en responderlas, pero siempre que haya margen para ello. Y si no, yo sé que tenemos previsto que también trabajar y hacer una charla sobre cómo presentar
un buen proyecto de cara a conseguir una subvención. Entonces, bueno, lo digo porque vamos a centrarnos mucho en el tema de la justificación. Voy a intentar compartir una pantalla, porque yo creo que así, no sé, si no lo veis, mi compañera Raquel, que está por ahí, me lo dirá. Si no, supongo que sí que, a ver las caras, en principio sí que creo que lo veis. Perfectamente. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es justificar una subvención, de por qué hay que justificar esa subvención, porque a fin de cuentas se trata de un dinero público que recibimos para realizar unos fines, de cómo hay que hacerlo, de un concepto que es la cuenta justificativa, que a veces no entendemos porque nos suena un poco raro, pero que es una cosa muy sencillita una vez que se entiende, y luego vamos a ver una serie de ejemplos. Entonces vamos a empezar. La Ley General de Subvenciones impone al beneficiario, es decir, a las entidades, en este caso a las asociaciones, dos tipos diferentes de obligaciones. Estoy hablando de cuando recibimos una subvención, obviamente, si no la recibimos, no. Y estoy hablando siempre de una subvención pública, como es la que concede el Ayuntamiento de Valladolid, bien a las asociaciones de vecinos, a asociaciones de carácter cultural, a asociaciones de jóvenes, a asociaciones relacionadas con temas sociosanitarios, etcétera. Pero podría ser lo mismo la subvención que concede la Junta de Castilla y León o la subvención que concede un ministerio. Siempre, en este caso me voy a referir siempre a fondos públicos, es decir, a dinero público que se da a una entidad, en este caso a una asociación sin ánimo de lucro, para realizar un proyecto. Entonces, la Ley General de Subvenciones, que recoge este tipo de actuación o de colaboración entre las entidades públicas y las asociaciones, recoge dos tipos de obligaciones para las entidades, para las asociaciones. Por un lado, una obligación material de cumplir el objetivo y ejecutar el proyecto para el que hemos pedido la subvención. Y aquí me vais a decir, va, esto es de perogrullo. Pues no, no es de perogrullo, porque si nosotros pedimos dinero para hacer una página web y luego no hacemos una página web, no estamos cumpliendo el fin para el que nos han dado el dinero. Luego tendríamos que hacer una modificación del proyecto antes de llegar a la justificación. Luego voy a insistir en este concepto que yo creo que es importante. Y luego, la otra obligación que recoge la Ley General de Subvenciones es que tenemos que demostrar que hemos ejecutado el proyecto. Y la forma de ejecutar el proyecto pues va a depender sobre todo de la convocatoria a la que hayamos accedido. Normalmente lo más sencillo y lo más simplificado sería, por un lado, una memoria de actuación en la que se recoja una serie de ítems, una serie de valores que demuestren que hemos realizado ese proyecto para el que hemos recibido dinero, y por otro lado, la acreditación del gasto, que voy a insistir en ello. Y la acreditación del gasto hay que hacerla con esos documentos que se consideran contablemente justificables, es decir, facturas, transferencias bancarias, etcétera. ¿Vale? Esas son las dos partes más importantes de la Ley General de Subvenciones, o de lo que dice la Ley General de Subvenciones. La Ley General de Subvenciones precisamente habla del concepto de justificación de estas subvenciones, lo dice en el artículo 14. Y lo que nos dice es que, por un lado, tenemos que acreditar la realización de la actividad y cumplir con los fines para los que hemos pedido la subvención. Por otro lado, tenemos que hacer una actividad que tenga en cuenta los fines de la propia asociación. Normalmente las asociaciones no pueden pedir dinero para un proyecto que no encaja con sus fines. Y finalmente tenemos que cumplir las condiciones que nos han puesto quien nos da el dinero, es decir, las administraciones públicas, el ayuntamiento en este caso, con los objetivos que nosotros mismos nos hemos puesto. Y esto que puede ser un poco, que puede parecer un poco farragoso, es uno de los principales problemas que tienen las asociaciones cuando intentan justificar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un proyecto tenemos que poner unos fines y unos objetivos y unos indicadores. Y luego cuando justificamos tenemos que volver a referirnos a esos fines, a esos objetivos y a esos indicadores. Y demostrar que los hemos cumplido, ¿vale? Y lo demostramos, insisto, con documentos contables. No vale cualquier documento de pago, tienen que ser documentos que se consideren legales, ¿vale? ¿Por qué hay que justificar el dinero recibido en una subvención? Bueno, pues primero os acabo de explicar que entra dentro de la Ley General de Subvenciones. Luego, la Ley General de Subvenciones
obliga no solo a las entidades, sino que obliga también a las administraciones públicas. Es decir, las administraciones públicas también tienen que justificar el reparto que hacen de los fondos, el dinero o aquellos proyectos a los que destinan una cantidad de dinero. Más aún cuando estamos hablando de dinero que viene de Europa, que no es el caso de las asociaciones vecinales, pero podría ser el caso, por ejemplo, que no sé si alguna de vosotros lo ha presentado o ha presentado algún proyecto de la Agencia de Desarrollo e Innovación del Ayuntamiento de Valladolid. Muchas de las convocatorias de subvenciones que hace la Agencia de Desarrollo INNOLID son subvenciones que proceden de fondos europeos. Y estas subvenciones hay que justificarlas mucho más. ¿Por qué? Porque Europa le pide al ayuntamiento que justifique cómo ha repartido ese dinero. De tal manera que tampoco el ayuntamiento puede ser arbitrario dando dinero a las entidades. Por eso se hace una convocatoria con unas bases y en muchos casos se recurre al concepto de concurrencia competitiva, en el que los mejores proyectos, es decir, los que están mejor redactados, los que se ajusten más al concepto, etcétera, los que tengan más indicadores, más evaluación, son los que más puntuación reciben. A mayores, la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que como sabéis es el que persigue o el que vigila que las administraciones públicas gasten bien, inviertan bien su dinero, establece dos finalidades concretas en la justificación de subvenciones y le exige a las administraciones públicas que acrediten que los fondos públicos se han aplicado a los fines para los que fueron concedidos. Claro, esto es una cadena. Si al ayuntamiento el Tribunal de Cuentas le pide que la subvención que da a la asociación X se ha gastado, se ha invertido en los fines para los que fue concedido, ¿qué tiene que hacer el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento tiene que pedir a la asociación a la que da el dinero, obviamente que también lo justifique, porque es como una cadena, ¿vale? Y por otro lado, demostrar el logro de los resultados obtenidos. La justificación del gasto subvencionado debe hacerse a través de unos medios que están predeterminados legalmente y que se recogen también en la Ley General de Subvenciones, en el artículo 30. Y el artículo 30 dice que los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. ¿Esto qué significa? Significa que los recibís no sirven para justificar una subvención, un pago dentro de una subvención. ¿Qué es lo que se necesitan? Facturas. ¿Valdrían las facturas simplificadas? Sí y no. Las facturas simplificadas son de curso legal, pero no sirven para justificar la subvención. ¿Por qué? Porque además de utilizar facturas, esas facturas tienen que ir dirigidas a la entidad que recibe la subvención, no a un miembro de la entidad, sino nominativamente a la entidad, que es otro de los problemas que tienen la mayoría de las entidades cuando intentan presentar documentación. Y a mayores no solo hay que presentar la factura, también hay que acreditar el pago de la factura. ¿Y cómo acreditamos el pago de la factura? Pues el pago de la factura, lo normal es acreditarlo a través de una transferencia bancaria. De hecho, Hacienda, desde 2017, considera que tanto las entidades como las empresas como las organizaciones no pueden realizar pagos en metálico de más de 1.000 euros. Puede ser constitutivo de delito. ¿Esto qué significa? Que a partir de 1.001 euros, todas las transacciones que hagamos tienen que estar documentadas mediante un cheque o mediante una transferencia bancaria o mediante una tarjeta a nombre de la asociación. Pero no a nombre de la persona física, no a nombre del presidente, ni del tesorero, ni del secretario, ni de un socio. A partir de 1.001 euros. El resto Hacienda todavía hace la vista gorda, pero en cualquier caso, ese pago que se haga tiene que llevar un documento firmado por la persona que recibe el dinero y por la persona que entrega el dinero, o el representante de la entidad en este caso. ¿Vale? ¿Cómo hay que justificar una subvención? Vale, pues lo más importante a la hora de justificar una subvención es un concepto que se llama cuenta justificativa, que también recoge la Ley General de Subvenciones en su artículo 30. ¿Y qué es la cuenta justificativa? Que si os fijáis, si os leéis bien las bases de la convocatoria de subvenciones, veréis que aparece este concepto. Vale, pues llamamos cuenta justificativa a ese conjunto de documentos que acreditan la realización de un gasto
que forman parte de la cuenta, que comprenden todos los justificantes originales de pago, de facturas, todos esos documentos que acreditan que se ha hecho un pago para cumplir los objetivos de la subvención, ¿vale? Para cumplir los objetivos de ese dinero que nos han dado. Hombre, lo principal cuando vamos a tener que hacer una justificación es leer. Claro, y me diréis, hombre, ¿lo leemos? Pues no. En la mayoría de los casos no leemos bien, porque presentamos el proyecto de subvención rápidamente, de forma precipitada, siempre tarde, somos españoles, siempre en el último momento, y no nos detenemos a pensar en lo que pasa con la parte de la justificación. Insisto que los proyectos que reciben dinero público tienen tres partes. Tienen una parte que es la solicitud de la subvención, para la que hay que preparar una serie de documentación, la ejecución del proyecto, que tiene que hacerse de acuerdo con unos criterios, y finalmente la justificación de que se ha hecho ese proyecto. Y las tres partes vienen recogidas en la propia convocatoria de la subvención. Y si no vienen recogidas en la convocatoria, vienen recogidas en las bases que regulan la subvención. En el caso del Ayuntamiento de Valladolid, vienen recogidas claramente en la convocatoria. Luego nos podremos sorprender y decir, es que yo no había leído que solo puedo justificar un 25% de los gastos corrientes. Ya, porque no hemos leído, porque lo pone expresamente. Por ejemplo, es un ejemplo, que luego lo veremos más en profundidad. Vale. La cuenta justificativa se puede hacer de tres formas. Se puede hacer de forma ordinaria, se puede hacer con un informe con auditor o se puede hacer simplificada. ¿De qué depende? De la decisión que tome el ayuntamiento en este caso y de cómo haga la convocatoria. La mayoría de las subvenciones del ayuntamiento se hacen con una cuenta justificativa simplificada, que como podréis imaginar por su nombre, lo que viene a decir es que se utilizan los menos documentos posibles. Pero, por ejemplo, las subvenciones que concede la Agencia de Innovación y Desarrollo del Ayuntamiento de Valladolid son subvenciones que proceden de fondos europeos, que están cofinanciadas por fondos europeos, y esas subvenciones se hacen con un informe de auditor. Y hay otras subvenciones en las que se requiere una cuenta justificativa ordinaria que precisa de otros documentos. Nosotros nos vamos a referir solo al tercer apartado, a la cuenta justificativa simplificada, y solo al concepto de cuenta justificativa. ¿Por qué? Porque se pueden justificar las subvenciones de muchas maneras. Por ejemplo, hay un sistema de justificación que es por módulos, pero como el Ayuntamiento de Valladolid no lo utiliza y vosotros sois asociaciones del Ayuntamiento de Valladolid, tampoco lo usa la Junta de Castilla y León en la mayoría de los casos. Lo digo porque he visto que hay algún AMPA que a lo mejor también tiene alguna solicitud de subvención a la Consejería de Educación. No se suele utilizar con entidades pequeñas, hablo de pequeñas, pues eso, un ayuntamiento, una comunidad, no suele utilizar el sistema de justificación por módulos. Utiliza normalmente el de cuenta justificativa simplificada. Vale. A tener en cuenta, el plazo de justificación. El plazo de justificación aparece de forma inequívoca en la convocatoria de la propia constitución o la propia solicitud de las bases. En este caso, se refería Rafael a la convocatoria para asociaciones vecinales y aparece un plazo que es el 24 de enero y lo pone expresamente. Claro, llegamos al 23, nos hemos olvidado o se nos ha ido el tiempo o no tenemos personal para hacerlo. ¿Y qué pasa? Que el 23 tenemos que empezar a recoger toda esa documentación que necesitamos y que deberíamos de haber recogido desde el primer momento en que ponemos en marcha el proyecto. Hay subvenciones en las que es necesario enviar un documento de inicio del proyecto. ¿Por qué? Pues porque en vez de poner el 24 de enero, imaginaros que pone un mes después de finalizar el proyecto. Claro, si no hay una fecha específica en la convocatoria, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es pedir a la entidad que diga que ha empezado el proyecto, que ha iniciado el proyecto el 1 de febrero, de manera que al año siguiente, cuando acabe el 1 de febrero del año siguiente, tenga un mes después para presentarlo, ¿vale? El cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención. Aquellos elementos o aquellos documentos que pide la administración pública que sea para que consideremos o para que justifiquemos que se ha cumplido la finalidad para la que se concede la ayuda pública, también están dentro de la convocatoria.
Si es que en la convocatoria viene casi todo, lo que pasa es que insisto que hay que leerlo con un poco de cariño, que vamos muy rápido todos y normalmente no lo hacemos. Y luego viene la aplicación de los fondos percibidos. Si os fijáis, en todas las convocatorias, porque las administraciones están obligadas por ley, tienen que explicar de dónde sale el dinero, de qué partida contable sale el dinero para dar estos fondos. Como estamos hablando de una convocatoria, de una cuenta justificativa simplificada, no tenemos que presentar más cosas, pero hay ocasiones en las que, por ejemplo, se pide que haya una contabilidad separada. Es decir, que la propia entidad tenga una contabilidad en la que una cuenta, una contabilidad específica para ese proyecto, porque se entiende que es la manera de que los fondos se asignan directamente a ese proyecto y no se utilizan para otras cosas. Yo no voy a decir a nadie cómo tiene que gestionar su asociación, pero sí que os diré que utilizar fondos que recibimos para un fin, para otro, es ilegal. ¿No nos van a pillar? Probablemente no, pero que sepáis que si la subvención nos la dan para el alquiler del espacio o para organizar unas fiestas, tiene que destinarse a eso. No se puede destinar a irnos de excursión a ver el Museo del Louvre, ¿vale? Vale. Vamos a hablar de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las asociaciones vecinales para el desarrollo de un proyecto de actividades en el ejercicio de 2021, que es en la que estamos. Esta convocatoria se ha desarrollado durante este año y ahora ¿qué nos queda? Nos queda la fase de justificación, que es por lo que hemos hecho esta acción formativa. Fijaros que la propia convocatoria, el propio título, ya habla de que es necesario desarrollar un proyecto de actividades. No se trata de hacer una sola cosa, pero sí tiene que haber un desglose de esas actividades que se supone que se van a hacer con cargo al dinero público, ¿vale? Fijaros que si tenéis todos las bases de la convocatoria, que si no las tenéis os las podemos mandar y que seguro que están colgadas en algún apartadito de la web del ayuntamiento, hay un apartado dentro de esa convocatoria que es la R, forma y plazo de justificación. Y aquí dice expresamente que la entidad debe presentar justificación de las actividades realizadas por una cantidad total de la subvención concedida por el Ayuntamiento de Valladolid. Esto del 80% lo voy a explicar luego. En general, la justificación no se hace sobre el dinero recibido, se hace sobre el total del proyecto que hemos presentado. La mayoría de las subvenciones tienen que justificar el 100% del proyecto que hemos presentado, con independencia de que nos hayan dado un 15, un 20, un 80, un 75 o un 90%. No solo se justifica la cantidad que nos da la entidad pública, se justifica todo lo que hemos invertido. ¿Por qué? Porque la normativa europea en subvenciones, no quiero insistir tampoco demasiado ni alargaros el tema legal, habla de cofinanciación. Hasta hace unos años en España la mayoría de las subvenciones, o no la mayoría, pero había muchas subvenciones que eran del 100% del proyecto que presentaba una entidad. Ahora eso no existe. No hay ninguna subvención en la que se pueda dar el 100% del dinero que nosotros pedimos. Se exige siempre que haya algo de cofinanciación por parte de la entidad que recibe el dinero público. Por eso mismo es por lo que en la propia convocatoria se suele poner un porcentaje que varía. Lo mínimo suele ser un 40%, lo máximo está entre un 80 y un 85%. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León en algunos casos bonifica pues, con un 5% aquellos municipios que están en zonas de influencia minera o aquellos municipios que tienen menos de tantos habitantes, como un incentivo para esas zonas que están un poco peor. En el caso de esta convocatoria y en general en las que realiza el Ayuntamiento de Valladolid a las asociaciones, no existe esa graduación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las asociaciones tienen más o menos los mismos requisitos, ¿no? Son todas de Valladolid. No, sí se prima, a veces sí que se tienen en cuenta cosas relacionadas, por ejemplo, con que haya contratación o generación de empleo, que haya mantenimiento de empleo, que haya planes de igualdad. Si la asociación tiene si una empresa tiene más de 50 personas,
trabajadoras o la entidad tiene más de 50 personas trabajadoras, que haya más mujeres que hombres por esto de la ley de igualdad, bueno, una serie de que se cumplan las normas de prevención de riesgos laborales, que se cumplan las normas de contratación de personas con discapacidad. Todas esas cosas son elementos que podrían tenerse en cuenta en una presentación de subvenciones en concurrencia competitiva, que se llama, ¿vale? En la que se nos valoraría no solo por la calidad del proyecto, sino también por esas pequeñas cosas que las administraciones van poniendo pues, para conseguir que todos trabajemos pues, de cara a ser más justos en la distribución de los recursos. ¿Qué más dice este punto R de qué forma y plazo de justificación? Pues que la justificación de la subvención se realizará mediante la presentación en el registro del ayuntamiento, en el registro electrónico. Ojo, que esto es importante también. Hasta ahora el Ayuntamiento de Valladolid había permitido que las entidades pues, presentaran su documentación de forma física, en el registro físico. ¿Qué pasa? Bueno, los que habéis estado conmigo en algún curso de digitalización ya lo sabéis, pero es que la ley actual impide al ayuntamiento relacionarse con las entidades a través de registros físicos. Las entidades, en tanto en que son personas jurídicas, están obligadas por ley a relacionarse con las administraciones públicas a través de registros electrónicos. De manera que el ayuntamiento, no es que Rafa se empeñe en que tenéis que presentar la subvención por un registro electrónico, no. Es que es una obligación de las entidades utilizar el registro electrónico para comunicarse con las administraciones públicas. El ayuntamiento, la Junta, la Diputación Provincial de Valladolid, el Ministerio o Europa, da igual, con cualquier administración pública. Y por eso tanto la solicitud como la justificación se tiene que hacer a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Que a veces falla? Sí, efectivamente, porque se trata de una plataforma en la que, fijaros, ahora mismo, no sé, creo que estamos 75 personas conectadas. Bueno, pues imaginaros que hemos dejado todos para el último día presentar la documentación. Y entonces el día 23 de enero a las 10 de la noche nos ponemos todos a registrar la documentación que requiere el ayuntamiento. ¿Qué pasaría? Pues que colapsaríamos la página, obviamente. Entonces, vamos a intentar hacerlo un poquito antes de lo que sea necesario. Como presentamos electrónicamente la solicitud, se genera un resguardo que se puede descargar en PDF, que tenemos que guardar, porque es el resguardo que acredita que hemos presentado nuestra solicitud a través de ese registro electrónico. Y ya no nos tienen que llamar, no nos tienen que decir, oye, que sí, que has presentado la solicitud, no hace falta. Nosotros ya la hemos presentado en cuanto tenemos ese documento en nuestra mano, ¿vale? ¿Cuándo nos van a llamar? Nos van a llamar para hacer un concepto que se llama subsanación. Es decir, nosotros el 24 de enero, como muy tarde, presentamos los documentos, esos documentos llegan a manos de un técnico, el técnico nos revisa y luego nos va a pedir que subsanemos, si lo hay, alguna deficiencia. Pues mira, se te ha olvidado firmar una solicitud. Mira, esta factura no está bien hecha porque no tiene el concepto claro. No me has adjuntado la memoria de actividades. O está incompleto el pago, no se ve bien el pago de esta otra factura. Esos documentos sí que nos los piden después en la fase de subsanación. ¿Vale? Hombre, yo siempre digo que es mejor presentar la mayoría de los documentos que tengamos a justificar en plazo, siempre, y luego que nos pidan lo que nos falte, porque si no lo presentamos en plazo ya no hay posibilidad de subsanación. Estamos fuera, hemos incurrido en una irregularidad respecto a la convocatoria y eso nos podría generar que el ayuntamiento nos reclamara la devolución del dinero. Entonces es mejor presentar, aunque no lo tengamos todo, presentar lo que tengamos antes del 24. Y luego ya pues le daremos más trabajo al técnico de turno, que se acordará un poco de nosotros porque tendrá que revisar todo y tendrá que pedirnos cosas. ¿Vale? En esto Mariby me mata cuando lo diga, pero es así. ¿Vale? ¿Y qué pide el ayuntamiento en este caso que entreguemos? Pues pide una memoria de las actividades realizadas. Pero fijaros que esto está recogido, que yo lo he sacado de las bases, ¿eh? Viene ahí, viene en la convocatoria. Una memoria de las actividades realizadas haciendo mención a
fechas, número de participantes, duración de cada actividad y copia del material de difusión de las actividades en las que aparezca la publicidad del ayuntamiento como cofinanciador. Las propias bases recogen que, puesto que el ayuntamiento nos da un dinerito para hacer cosas y gastarlo en ciertas actividades, cuando hagamos un cartel o, por ejemplo, en la página web, si tenemos página web, o si ponemos un tweet o ponemos algo en Facebook, o si hacemos algo de merchandising para entregar, todas esas cosas tienen que tener un logotipo del ayuntamiento. No solo un logotipo, sino que tiene que haber una leyenda que se llama, que diga: esta actividad está cofinanciada por el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Por qué cofinanciada? Porque no es el 100% del proyecto. Insisto en que solo nos dan un porcentaje del dinero que nos vamos a gastar, ¿vale? Por eso se habla de cofinanciación. Luego, fijaros que la otra parte es la cuenta justificativa. Os he hablado del concepto de cuenta justificativa. La cuenta justificativa, que parece así muy fuerte, muy problemático, realmente es ese conjunto de papeles con los que nosotros, de documentos, con los que nosotros vamos a justificar que hemos hecho un gasto relacionado con el fin del proyecto. Y además el ayuntamiento nos prepara ya un anexo, que es el anexo 6, para que lo hagamos de la mejor manera posible, de la forma más organizada, para facilitarnos un poco la labor. A mayores de ese anexo 6, del que luego vamos a hablar, tenemos que anexar la copia escaneada de las facturas numeradas. ¿Qué significa la copia escaneada de las facturas numeradas? Bueno, pues que la primera será la 1, la segunda la 2, la tercera la 3. ¿Quién establece el orden? Nosotros. ¿Hay obligación de establecer un orden? No. Pero si en la relación que tenemos en el anexo 6 y que luego veremos, ponemos que la 1 es la compra de bebida para la celebración de las fiestas, pues la primera factura que tiene que aparecer, teóricamente, es la compra de las facturas de la fiesta, de las bebidas para la fiesta. Y además, para facilitar un poco que la tramitación se haga lo más rápida posible, yo siempre aconsejo que la forma de anexar, porque hay que adjuntarlo electrónicamente, los documentos de pago sea factura y pago, factura y pago, factura y pago, de manera que la persona que lo ve, el técnico que lo ve, se va a encontrar con que dice relación 1, factura, gasto realizado, compra de bebidas para la fiesta, realizada en tal fecha, el proveedor ha sido tal, el CIF del proveedor es tal, el gasto es tanto. Y cuando abra el documento de facturas escaneadas, se va a encontrar con que es esa factura la que se corresponde con el listado. ¿Es obligatorio que lo hagamos así? No, pero puesto que en las bases ya nos pone que lo hagamos así, pues es una manera de llevarnos bien con los técnicos del ayuntamiento. Claro, si nosotros nos empeñamos en hacerlo al contrario de lo que ponen las bases, pues puede ser que nos digan esto no está bien presentado y nos obliguen a hacerlo y perdemos el tiempo. Entonces vamos a hacerlo bien desde el principio. Insisto en que el orden que nos marca el ayuntamiento es el que nosotros queramos. O sea, la factura número 1 será la que nosotros queramos, la factura número 2 será la que nosotros queramos, la nómina número 3 será la que nosotros queramos, pero que vamos a intentar hacerlo de forma ordenada, ¿vale? No os he dicho, pero también, también existe un anexo que es el anexo 5 para la memoria de actividades, con lo cual, ¿de qué se trata? Pues de seguirlo, de ir siguiendo lo que nos piden ahí e ir completándolo, ¿vale? Y luego tenemos aquí otros documentos que acreditarán los términos del hecho o actividad subvencionable. ¿Qué otros documentos pueden ser? Bueno, pues por ejemplo, imaginaros que nosotros hemos presentado un proyecto para gastarnos 10.000 euros y nos hemos gastado 9.500. Ahí hay 500 euros de diferencia. ¿Eso es una ilegalidad? No, eso es que hemos sido buenos ahorrando o que no hemos hecho todo el gasto. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues añadir un papel, un documento en el que se diga que como consecuencia de que hemos hecho, o por ejemplo como consecuencia del COVID, no se han podido desarrollar todas las actividades que teníamos previstas y por lo tanto no se ha gastado todo el presupuesto que estaba previsto, toda la inversión que estaba prevista, pero que en ningún caso se han modificado ni los fines ni los objetivos que se perseguían en este proyecto. Porque si no modificamos los fines, no nos van a modificar la subvención. Si modificamos los fines, sí. Pongo por ejemplo, nosotros pensamos hacer
varios festivales de música, ¿vale? Uno de danza, uno de baile, uno de teatro y uno de danza popular. Y uno de ellos no se puede hacer, ¿vale? No, si nosotros decimos que el último no se ha podido hacer, pues, por ejemplo, porque había COVID o porque las circunstancias del COVID lo impidieron, pero hemos hecho el resto, no hemos modificado el proyecto. Luego no nos van a pedir que devolvamos la subvención. ¿Qué pasa si nosotros pensábamos hacer esas actividades y en vez de hacer esas actividades como no se pueden hacer, pues decidimos hacer una paella popular? Ahí sí que hemos modificado el fin del proyecto para el que hemos pedido el dinero. Y en ese caso, el ayuntamiento nos puede reclamar que devolvamos la subvención. Porque no habíamos pedido dinero para hacer una paella popular, habíamos pedido para hacer un certamen de danza. ¿Vale? Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando presentamos un proyecto y cuando intentamos justificarlo. Bueno, entonces, como os decía antes, el plazo de presentación de la justificación, en este caso, de la de asociaciones de vecinos, que podéis consultarnos sobre el resto de convocatorias que haya y de justificaciones que tengáis que hacer otras entidades, ¿vale? Nosotros estamos centrándonos en esta, pues porque es la que toca, quiero decir, porque quedan 20 días para hacerlo, 24 días, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta con esta subvención? Que además no solo es para esta subvención, sino para la mayoría de las subvenciones en general. Bueno, pues en primer lugar, el plazo, la cantidad a justificar. Insisto en que en general hay que justificar todo el proyecto, toda la inversión que hemos pedido, no solo lo que nos han dado. De hecho, el concepto de concurrencia competitiva tiene que ver con eso. Es decir, a mí me dan puntos porque presento un proyecto basado en unas características. Si luego modifico esas características, se podría haber modificado la subvención. Por eso insisto en que tenéis que intentar que no se modifiquen los fines, ¿vale? Que no se modifique la subvención. En este caso estamos hablando de hasta un 80% del proyecto, que ahora veremos a ver cómo tenéis que calcular, que la mayoría de las asociaciones, por lo que me comentan, no lo calculan bien. ¿Cuál es el plazo? El plazo tiene que aparecer siempre en todas las bases reguladoras o en la convocatoria y puede aparecer, como os he dicho, una fecha fija o un tiempo a partir de que se finalice el proyecto. Normalmente los proyectos son a un año. ¿Existen proyectos a 2 años? Bueno, los europeos quizás sí, pero en general son proyectos a 1 año. ¿Se podría justificar antes de esos 2 años? En este caso no. Pero en el caso de otras subvenciones sí. Pues no sé, por ejemplo, pedimos una subvención a la Fundación Biodiversidad para implantar un proyecto de economía circular en nuestra entidad. Bueno, pues en esa subvención en concreto, aunque tengamos de plazo 1 año, si nosotros la acabamos en 3 meses, podríamos justificarla a los 3 meses. No habría que esperar, pero porque ahí el plazo no viene determinado por una fecha, sino por el proyecto que nosotros hemos presentado. Y entonces lo que se dice es 1 mes más tarde o 2 meses más tarde de la finalización del proyecto. ¿Vale? La forma también la establece la propia convocatoria. Os vais a encontrar ya no hay ninguna entidad, ninguna, que admita papel en un registro. No se pueden presentar justificaciones de ningún tipo, de ninguna asociación, de ningún carácter, a través de un registro físico. Todas hay que presentarlas mediante un registro electrónico. Entiendo que todos conocéis la página de registro electrónico del Ayuntamiento de Valladolid. Si no la conocéis, pues siempre podríamos intentar echaros una mano con la presentación. Yo creo que ya hicimos una actividad formativa que estaba relacionada precisamente con el manejo de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid. Pero bueno, se pueden hacer más. Documentos que hay que presentar. La memoria de actividades realizadas, insisto, fechas, número de participantes, duración de la actividad y copia del material de difusión de las actividades en las que aparezca el ayuntamiento como cofinanciador. Claro, ahora resulta que preparamos una memoria y como vamos con prisas no ponemos ni fechas ni número de participantes. ¿Qué pasará cuando llegue esa memoria a manos del técnico? Pues que nos va a decir que está mal y que la tenemos que volver a hacer. Y nos va a sentar fatal, si ya lo sé, si yo sé que luego nos sienta muy mal, pero es que no lo hemos hecho bien. Entonces vamos a hacerlo bien desde el principio. Claro, yo siempre cuando hablamos de proyectos, siempre digo, intentad ir guardando
todas las cosas que vais a necesitar para la justificación desde el primer momento. Creamos una carpetita en un ordenador o un archivador y luego escaneamos todo, me da igual, y lo vamos guardando todo ahí, porque si esperamos al día 23 no vamos a encontrar las facturas, no vamos a encontrar los pagos, la página del banco ese día se ha caído y no podemos hacer la transferencia, fulanito, que fueron 10 euros de una cosa que trajo, no me ha firmado un recibí. Claro, si fulanito no me firmó el recibí, no nos lo va a pagar el ayuntamiento, por mucho que pongamos que lo hemos pagado al contado. O sea, pagar al contado no significa que no haya que justificarlo. También hay que justificar ese pago al contado, ¿vale? Y luego la relación de facturas escaneadas acompañadas por su documento de pago. Y además, para facilitar la labor, el ayuntamiento os propone unos modelos, unos anexos, que es que tampoco nos leemos, pero que sería muy interesante que los leyésemos, porque ahí viene todo lo que necesitamos. El anexo 5 y el anexo 6. El anexo 5 está relacionado con la memoria de actividades, ¿vale? Y nos va a ir diciendo, fin del nombre del proyecto, el mismo que hayamos puesto en la solicitud. Fines del proyecto, los mismos que hayamos puesto en la solicitud. ¿Se ha cumplido el objetivo? Pues depende. Si resulta que habíamos pensado hacer una paella popular y la hemos hecho, se ha cumplido el objetivo. ¿Hemos puesto elementos de evaluación para cumplirlos? Sí, número de personas, número de asistentes, situación, etcétera, ¿vale? La fecha, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué resulta tan difícil justificar una subvención? Vamos a lo importante, ¿vale? Bueno, aquí me vais a permitir que sea un poco diablillo, ¿vale? Primero, por falta de tiempo. Eso es lo fundamental. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues que sabemos que hay que hacerlo. La fecha del 24 de enero está ahí, pero ¿qué pasa? Que, bueno, como somos españoles y además tenemos muchas cosas y en la mayoría de los casos las asociaciones no cuentan con gente que se pueda dedicar a esto, digo en general, ¿no? Pues lo dejamos para el último día. Insisto, el día 23 a las 12 de la noche estaréis todos intentando presentar la documentación en el registro electrónico del Ayuntamiento de Valladolid. Y al día siguiente os quejaréis todos de que la página no funcionaba. Yo ya os aviso, así de momento. Luego, por falta de organización. La mejor manera de llegar al final del proyecto teniendo todo atadito y que no nos dé problemas es que a medida que vayamos haciendo gastos, vayamos pidiendo facturas. A medida que vayamos haciendo pagos, vayamos recogiendo los documentos de pago. De manera que si lo hacemos, no sé, mensualmente, trimestralmente, esto es como, yo siempre lo comparo con las empresas presentando impuestos, ¿no? Imaginaros, no sé si alguno de vosotros hace impuestos, pero imaginaros una empresa a la que le den la fecha 10 de enero para presentar todo el IVA de todo el año. Sería una locura. Bueno, la mayoría no lo harían. ¿Por qué? Porque lo vamos dejando. Entonces, claro, si nosotros a nosotros mismos nos ponemos unos momentos y decimos, bueno, pues venga, cada mes, bueno, un mes no lo puedo hacer, otro mes no, pero bueno, si ya lo voy haciendo cada mes, cuando llegue el 23 de enero, yo ya lo tengo todo en una carpetita, ¿vale? Y sobre todo tenerlo todo junto, tenerlo todo en el mismo sitio, que no se pierdan los papeles, porque luego es muy difícil encontrar algo que hace 8 meses que sucedió y yo ya no me acuerdo de quién fue el que compró esa bolsa que tuvimos que comprar de emergencia y al que hubo que pagarle 10 euros. Y claro, ahora me decís, bueno, 10 euros no, total no es nada ya, pero es que 10 euros de aquí, 20 euros de allí, 15 euros del otro lado, pues son complicados. Luego, hay un apartado que son gastos de funcionamiento, gastos indirectos, que también veremos luego el concepto, que son gastos que proceden de proveedores que no nos van dando en el momento el gasto, por ejemplo, a la luz, es a mes vencido, ¿vale? Pero claro, nosotros cada 3 meses podemos descargarnos la factura de la luz y ya la vamos poniendo ahí en su sitio, ¿vale? No, es que eso no lo pagamos por transferencia, ya, pero estará girado por el banco, quiero decir, se pagará por el banco, bueno, pues tendremos que entrar en la cuenta del banco y tendremos que sacar el recibo correspondiente, ¿vale? Por falta de personal, bueno, esto ya lo he dicho antes, en la mayoría de las asociaciones no hay una persona que se dedique a la ejecución de proyectos y posterior justificación. Es más, esta ardua tarea suele recaer o en el tesorero, a que le suele tocar en muchos casos, o en el presidente, el secretario, bueno, el que tiene un poco la responsabilidad dentro de la entidad, ¿no? Porque es complicado. Yo entiendo que la mayoría de la gente en una asociación no cobra por hacer estas labores. Y entonces, claro, pues cuando llega el momento de hacerla, a ver quién saca tiempo y se quita de su trabajo o de su familia, ¿no?
Pero precisamente porque hay falta de tiempo y falta de personal, cuanto más organizados seamos, mejor. Por falta de interés, aquí hay algunas entidades que ellos, sin señalar a nadie, por supuesto, no tienen tanto interés en justificar o en prepararse para justificar como en que nos den el dinero, que nos va a venir muy bien para las fiestas, ¿sí? Sí, yo lo sé, pero es que conseguir dinero público o recibir dinero público lleva aparejado, per se, es decir, obligatoriamente, hay que justificar ese dinero que hemos recibido. Entonces, no podemos o no debemos preocuparnos tanto por el proyecto y por recibir el dinero y olvidarnos de la justificación. Cuando leemos una convocatoria para presentarnos a solicitar una subvención, tenemos que leer las 25 páginas, incluida la justificación e incluido lo que va a pasar si no cumplimos los requisitos. A fin de cuentas, en una entidad, nosotros somos responsables del patrimonio de esa entidad. Pues tenemos que, hombre, una persona física puede hacer lo que quiera, pero las personas que están un poco al cargo de una asociación y que son miembros de una junta directiva tienen cierta responsabilidad. Entonces esto hay que trabajarlo bien. Por no haber leído bien la convocatoria, si es que no leemos, si es que no sabemos leer. No sabemos leer y leemos las cosas y además no las entendemos porque nos hacemos nuestra propia película. ¿Vale? Luego pongo un ejemplo sobre esto. Y como nos hacemos nuestra propia película, no, es que aquí pone, hasta que ya el técnico del ayuntamiento te dice, mira, léelo bien. Lee bien lo que pone. Y entonces ya, pues ya nos caemos en la cuenta. Porque no ejecutamos el proyecto según lo habíamos previsto. A ver, esto es una cosa importante. Nosotros cuando definimos un proyecto y pedimos dinero para ello, tenemos unos objetivos, unos fines, unas actividades. Y esas son las actividades que hay que hacer. Si cambiamos las actividades, estamos cambiando el proyecto. Si cambiamos el proyecto, no tenemos derecho a recibir ese dinero. Salvo que haya una circunstancia excepcional. Por ejemplo, el tema COVID del año pasado y el anterior, ¿no? Que obligó a muchas modificaciones. Pero eso hay que explicarlo, hay que contárselo al ayuntamiento. Porque el ayuntamiento nos da dinero para una cosa. Bueno, el ayuntamiento y cualquier administración pública, ¿vale? Da dinero para una cosa en concreto, no para otra. No da dinero, venga, usa el dinero para lo que te dé la gana, no. Es para hacer un proyecto de actividades. Y porque, bueno, esta la pongo ya porque, bueno, alguno hay, porque intentamos aprovechar el dinero recibido para otros fines. No, mira, es que nos viene muy bien, porque claro, de aquí sacamos 1000 eurillos y fíjate, estos 1000 eurillos para dinero para la biblioteca, nos vendrían genial, ¿correcto? Me parece un fin totalmente loable. Mételo en el proyecto de actividades y di que además de hacer las fiestas del pueblo o del barrio, vas a hacer una biblioteca en la sede de la asociación. Y entonces así te entrará también y luego no tendremos que andar con problemas para justificar las facturas, ni los conceptos, ni las actividades. ¿Vale? Vamos a ir a ejemplos concretos de esta convocatoria. Cosas en las que fallamos. Primero, el tema de la cantidad. No hay que justificar la cantidad recibida. Lo que dice la convocatoria, que por cierto no está nada bien redactada, ahí os tengo que dar la razón, porque es que hay que entenderlo, bueno, pues haciendo un malabarismo. Lo que dice es que la subvención concedida ha de ser como máximo el 80% de la cantidad justificada. ¿Qué pasa aquí? Pues que la mayoría lo que decimos es, uy, me han dado un 80%, sumo un 20% y ya está. Pues no, no es así. La cuenta que hay que hacer es multiplicar la cantidad concedida por 1,25 y ese es el dinero que tenemos que justificar, ¿vale? Sería la subvención más ese 1,25 por el que multiplicamos. Ahora bien, el colmo de esto es que el decreto de concesión de subvenciones ya determina la cantidad que tenemos que justificar. ¿Nos lo hemos leído? ¿Sabemos lo que pone en ese decreto? No, en ese decreto pone la cantidad que nos dan y la cantidad que tenemos que justificar porque nos hacen el cálculo. Luego, ¿cuál es el problema? Que no lo miramos, no lo leemos y hacemos nuestra cuenta y luego no llegamos. Porque justificar por encima nunca es un problema, ¿eh? El ayuntamiento nunca os va a decir nada porque justifiquéis más cantidad de la que habéis recibido o de la que hay que justificar obligatoriamente en el proyecto. Pero sí, si no justificáis el 100% de lo que ellos consideran adecuado. Entonces, vamos a leernos el decreto de concesiones, nos ponemos la cantidad ahí y decimos, señores, no son los 1000 euros que nos da el ayuntamiento, no, son los 1000 euros más 1000 por 1,25 que suman tanto.
y que además viene en el decreto de concesiones. No solo en este caso, en esta subvención, en la mayoría de los casos, cuando nos conceden una subvención, ya nos dicen a cuánto tenemos que llegar para justificar. Que conste que esta subvención es de las más benévolas en esto. Insisto en que en la mayoría de los casos hay que financiar, hay que justificar el 100% del proyecto presentado. ¿Vale? A ver, otro temita que es súper sencillo pero que se nos olvida muchas veces. Firmar. Los documentos que presentamos para justificar tienen que ir firmados. Pero es que además lo pone específicamente. Mira, fijaros, os voy a enseñar el anexo 6, que me lo he puesto aquí para que lo veáis. ¿Veis? Anexo 6, cuenta justificativa de la subvención, y pone aquí, secretario representante de la entidad, firma y sello. Y aquí, que es la segunda página, la continuación, tabla resumen de gastos e ingresos del proyecto subvencionado, firma y sello. Bueno, pues esto, claro, si no lo firmamos ni lo sellamos, también está mal. Nos lo van a requerir. Luego hay que firmarlo y sellarlo. ¿Y cómo lo firmamos? Bueno, pues aquí tenemos dos opciones. Bueno, os iba a enseñar que también la relación de facturas presentadas también tiene firma y sello. Que es que se nos olvida que hay que sellar y firmar las cosas. Claro, luego nos dicen, no, es que esto no está bien porque no está firmado ni sellado. ¿Vale? El tema de la firma, ¿cómo firmamos? Pues podemos firmar o digitalmente con un certificado digital si tenemos, si tiene el representante de la entidad, que no tiene que ser un certificado de representación, que sería lo ideal, pero bueno, puede ser o un certificado de representación de la propia entidad o un certificado digital de la persona que es representante de la entidad. ¿Quiénes son los representantes de la entidad? El presidente o el secretario, normalmente. O si, por ejemplo, el tesorero tiene el certificado digital, también podría firmarlo el tesorero si se hiciera un otorgamiento de representación, pero entiendo que eso sería más complicado. Otra opción, en PDF, todos los documentos en PDF se pueden firmar con una firma, o bien que hacemos, o bien con una imagen de la firma escaneada de la persona responsable, del representante. O finalmente, es que no tenemos certificado digital y nos manejamos fatal con el PDF. ¿Vale? Pues echamos un garabato en un documento que hemos imprimido previamente y escaneamos ese documento. Porque para adjuntarlo en el registro electrónico, para meterlo en el registro electrónico, es obligatorio presentarlo en PDF. No se puede presentar en foto, no se puede hacer una foto y subirlo, no. Hay que presentarlo en PDF, ¿vale? Son los únicos documentos que admite el registro. Entonces, si no tenemos posibilidad de hacerlo digitalmente, ni tenemos posibilidad de hacerlo usando un PDF, bueno, pues lo que hacemos es que echamos una firma física y escaneamos ese documento, ¿vale? Pero tiene que ir firmado. Y, lógicamente, las tres firmas tienen que ser de la misma persona, ¿vale? Que son las tres personas responsables. Vale. Os ponía aquí que el anexo es 6 hay que firmar en los dos sitios. Vale. Vamos a volver sobre este anexo a continuación. Vale, fijaros, en lo que os contaba antes. Número de orden. Claro, y muchos de vosotros diréis, ¿y qué es esto el número de orden? Pues esto es a lo que se refiere la convocatoria cuando dice que las facturas tienen que ir numeradas y ordenadas. De manera que yo aquí pongo el número de orden 1, número de orden 2, 3, 4, 5, 6. Es tan sencillo como eso. ¿Qué sería el proyecto? El proyecto es ese nombre que yo le he dado al proyecto por el que he recibido el dinero. Actividades relacionadas con la danza, paellada popular, actividades en el barrio de La Rondilla, lo que vosotros, como vosotros lo hayáis llamado al proyecto. ¿Por qué pone proyecto aquí? Bueno, claro, uno de vosotros me puede decir, bueno, pero si es el mismo proyecto. No, es que hay entidades que pueden haber presentado 2 o 3 proyectos diferentes. Entonces, por ejemplo, nosotros, que somos una asociación muy movida, hemos hecho, por un lado, un festival de música moderna, por otro lado, las fiestas del barrio, y por otro lado, una actividad infantil para los niños del barrio. Son 3 proyectos diferentes. Y cada uno de ellos tiene su propia actividad. Entonces aquí tendríamos que poner el primer proyecto, el segundo proyecto y el tercer proyecto, ¿vale? La actividad, el caso concreto, es decir, el festival de música, sería festival de música. El número de factura, esto viene escrito en la factura, que luego hablamos de las facturas.
La fecha también, el CIF del proveedor también, el nombre del proveedor también y la descripción del gasto realizado. Y aquí es otro de los problemas que tienen la mayoría de las entidades, que ponen referencia número 4515. No, al ayuntamiento le da igual que sea una referencia número 4515 o lo que sea. Lo que el ayuntamiento quiere ver ahí es que sea regalos para los niños. No tiene que ser la descripción referencial del producto, sino el motivo por el que se ha hecho ese gasto, ¿vale? O sea, ¿en qué nos hemos gastado el dinero? Y luego, pues como veis ahí, sería el importe y la forma de pago, efectivo o bancario. Que nos dejen elegir entre efectivo o bancario viene determinado porque no supere los 1.000 euros, ¿vale? A partir de 1.000 euros tiene que ser bancario, y eso no significa en ningún caso, insisto, en que no tengamos que justificarlo. O sea, aunque paguemos en efectivo, necesitamos una factura. Y si lo que hacemos es pagar a alguien porque es una cantidad pequeña, alguien ha ido a comprar y le tenemos que abonarle, un recibí. Un recibí que diga que fulanito de tal ha cobrado por este motivo y con cargo a este proyecto. ¿Vale? Luego volvemos con ese tema. Vale, vuelvo para el anexo 6. Fijaros, en el anexo 6 aparece un cuadro que dices, bueno, es que da muchos problemas, da muchos problemas. Bueno, veis que tenemos un proyecto de actividades y un proyecto de fiestas. Luego el ayuntamiento ya separa aquí los dos proyectos. Claro, cuando nos vengamos aquí, ¿qué tendremos que hacer? Pues en un lado ponemos, o en un lado, o depende de la cantidad de facturas que tengamos. Un proyecto será proyecto de actividades, otro proyecto será proyecto de fiestas. Dentro del proyecto de actividades tendremos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, facturas. Dentro del proyecto de fiestas tendremos 1, 2, 3, 4, 5, las facturas que sean. ¿Vale? Vale. Es importante también leer los puntos que vienen en este anexo 6. Los puntos del 1 al 7 que os pongo aquí. ¿Por qué? Fijaros, porque aquí pone, esto que veis aquí está sacado de aquí, ¿vale? Del abajo firmante declara. Pero lo he puesto en grande para que lo leamos bien. Primero, que es veraz todos los datos que ponemos en este impreso, es decir, que no estamos mintiendo, ¿vale? Eso para empezar. ¿Y qué significa que no estamos mintiendo? Que hemos destinado el dinero al fin para el que hemos presentado el proyecto. Y luego, a mayores, ¿qué tenemos? Que las facturas presentadas corresponden a los gastos realizados directamente con las actividades subvencionadas. Lo que os decía, que el concepto no puede ser una referencia, tiene que ser el objeto que ha supuesto el coste. ¿Podemos detraer dinero de un proyecto y pasarlo a otro proyecto? Si está contemplado dentro de la memoria de actividades que hemos presentado, sí. Si no, no digo que no podamos, digo que no debemos, simplemente. Porque no ese es el fin que tiene recibir este dinero. Vale. Las facturas que se aportan se presentan numeradas y están emitidas a nombre de la entidad. Insisto, la asociación es una persona jurídica. No, las facturas no pueden ir a nombre del presidente, no pueden ir al nombre del secretario, no pueden ir a nombre de un socio. Las facturas tienen que ir a nombre de la entidad, que es la que recibe el dinero. Ya, pero es que mira, Maribel, el otro día fue fulanito a comprar y fulanito pagó con su tarjeta. Vale, fulanita paga con su tarjeta y fulanito le da a la asociación el recibo de la tarjeta o la factura. Y fulanito, cuando va a pagar, pide una factura a nombre de la sociedad. Aunque haga el pago él, pide factura a nombre de la sociedad. Y va al tesorero de la entidad y le dice, mira, la factura y el pago que yo he hecho. Y entonces el tesorero le hace un recibí. Le dice, vale, fulanito de tal recibe tal cantidad en concepto de adelanto en el pago de esta factura o de pago de esta factura, ¿vale? Son dos cosas diferentes, la factura, el documento que acredita el pago del pago. El documento que acredita el pago tiene que estar siempre a nombre de la entidad, no puede ser a nombre de una persona física, porque estamos confundiendo entidad jurídica con persona física. Y el pago se puede realizar mediante un documento bancario o se puede realizar de forma en efectivo. De las dos maneras hay que justificarlo. Si lo hacemos con un documento bancario se genera un recibo, un justificante, un resguardo que podemos descargar. Y si lo hacemos a través de efectivo, lo que tenemos que hacer es que esa persona firme un recibí.
de que ha recibido una cantidad por el concepto de esa factura, por el pago de esa factura. Porque si no, cuando llegue el técnico del ayuntamiento no os va a admitir el pago. Y claro, vosotros diréis, no, claro, no nos lo admite porque es en metálico. No, no os lo admite porque no habéis acreditado el pago, que son dos conceptos diferentes. ¿Vale? Vale, ¿y qué tienen que tener las facturas? Pues la razón social del comprador. ¿Cuál es la razón social? Los datos de quien compra. ¿Quién compra? La asociación. Nombre de la asociación, CIF de la asociación, dirección postal de la asociación. Eso es lo que llamamos la razón social. Y la razón social del vendedor. Es decir, quien vende, el CIF de quien vende, la dirección postal de quien vende. ¿Vale las facturas simplificadas? Insisto en lo de antes. Las facturas simplificadas también tienen que tener el nombre de quien vende y el nombre de quien compra. Y si no, nos las admiten en el ayuntamiento. Porque podría ser que vosotros recogierais facturas de otras personas o de otras entidades y las adjuntarais a este proyecto. Entonces, cuando vais a un sitio y os dicen, no, pero yo te hago una factura simplificada, sí, pero que aparezca el nombre de la entidad. En una factura simplificada, que son aquellas que se hacen normalmente por debajo de los 400 euros, cuando la cantidad no llega a 400 euros, aparece siempre el nombre del proveedor, es decir, de quien vende, pero no aparece normalmente el nombre de quien compra. Vosotros tenéis que decir, sí, yo te admito una factura simplificada, pero ponme que aparezca expresamente el CIF y el nombre de la entidad. Y si no, el ayuntamiento va a decir que no sirve y os la quita. Porque no está vuestro nombre ahí, vamos, el nombre de la entidad en este caso, ¿vale? El número. Todas las facturas tienen un número. Por ejemplo, las facturas de teléfono, ¿cómo son? Un nombre larguísimo, un número larguísimo, ¿no? Las del gas, las de la luz. Las facturas del señor de la tienda de abajo al que le compramos de vez en cuando y solo el jamón york para el día que hacemos la fiesta con los niños. Pues esa obviamente será A1, A2, A3, pero tiene que estar numerada. Y además vosotros tenéis la responsabilidad de comprobar que la factura está bien, porque al tendero de la esquina le da exactamente igual que a vosotros os paguen o no por esa factura, pero a vosotros no. Entonces sois vosotros los que tenéis que revisar esos datos. Insisto, revisadlos cuanto antes, porque pensad en una actividad que hacéis hoy y que dentro de 9 meses comprobáis que la factura está mal. ¿Ahora qué? ¿Nos vamos donde el tendero a decirle que la vuelva a hacer? Claro, entonces esas cosas hay que hacerlas en el momento, o sea, vamos, en el momento dentro de un margen, porque si no, se nos olvidan, luego no las encontramos, luego no sirven, luego... entonces ahí viene el problema. Y todas las facturas tienen que tener fecha, que no tiene que ser la misma que el pago. Hombre, si normalmente si es al contado, sí, pero hay otras facturas que no. Podemos comprar una cantidad de, yo qué sé, pues de Coca-Colas al distribuidor de Coca-Cola y la factura nos la hará cuando recibimos las Coca-Colas para la fiesta, pero la pagamos después de las fiestas, por ejemplo. Bueno, pues la fecha, el documento de pago será posterior, pero la fecha de la factura tiene que aparecer también, ¿vale? Y otra cosita, en la factura tiene que aparecer expresamente aquello que estamos comprando. Bolígrafos, Coca-Colas, tarjetas, cinta para poner en el suelo, vallas, lo que queráis, ¿vale? Por ejemplo, si pedís la utilización de la vía pública o si pedís, por ejemplo, un vado temporal, que ahora no se llama vado, pero bueno, creo que entendéis el concepto, ¿no? Que os permitan poner una señal en un momento determinado en un sitio para que no aparque nadie, porque vosotros vais a usar ese espacio que es en la vía pública, eso tiene un coste y lo podríais meter para justificar la subvención. Pero claro, tiene que poner que es eso lo que vosotros habéis pagado, porque si no pone nada, podría ser que estuvierais pagando un impuesto personal, otro tipo de impuestos en el ayuntamiento, y los impuestos no se pueden meter en una justificación, ¿vale? Nombre y unidades. No, mira, pone Coca-Cola, 1.000 euros. Dice, ¿cómo? No. Hay que poner tantas cajas de Coca-Cola a tanto la unidad.
¿vale? Es que si no, no estamos justificando el concepto. Y además las facturas tienen la obligación de tener desglosado el impuesto del que estemos hablando. Es decir, el IVA, ese IVA que nos maltrae a todos, ¿no? Que es un 21% en general, un 4% en alimentación y un 10% en algunas cosas. Bueno, pues en las facturas tiene que venir desglosada la base imponible y tiene que venir desglosado el IVA. La mayoría de las asociaciones se desgravan, incluyen el IVA en la justificación porque para ellas es un gasto, pero hay asociaciones que tienen actividad económica y las asociaciones que están en Hacienda con actividad económica no pueden incluir el IVA como gasto. Por eso hay que desglosarlo. Tiene que aparecer en la factura una base imponible, un tipo de IVA, la cantidad que se corresponde con ese IVA y el total de la factura. Y esto, que es una cosa muy sencillita, es una cosa en la que fallamos muchísimo las entidades, porque no leemos la factura cuando nos la dan. No, mira, toma tal, pues no, toma tal no. Tiene que incluir eso. Claro, ¿qué pasa si es un autónomo prestando servicios? Que puede ser, contratamos a un decorador para que nos monte un escenario. Vale. Y es una persona física, ¿vale? También tiene que hacer factura. Y esa persona tiene que incluir una retención del 15% en su factura. Y tiene que aparecer. No aparece IVA, pero aparece retención. Es subvencionable también, pero es que tiene que aparecer. Si no aparece, no está correcta la factura. Y si no está correcta la factura, ¿qué dice el ayuntamiento? ¡Ah! Fuera, te la quito. Y luego nos tenemos que poner ahí a buscar cómo justificar, ¿vale? Más cosas. Bueno, la relación de facturas, esto ya lo he contado antes, se presenta numerada con la tabla que figura en el anexo 6, que ya os la he enseñado antes, que es esta. ¿Vale? Y aquí veis que pone proyecto A y proyecto F. ¿Qué será el proyecto A? Actividades. ¿Qué será el proyecto F? Fiestas. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir completando esto. Fijaros que aquí aparece el importe a justificar en el proyecto de actividades y el importe a justificar en el proyecto de fiestas. Y que cada uno de esos importes, ya os he dicho, que viene determinado por el dinero que nosotros hayamos solicitado en función de la memoria que hayamos presentado para solicitar la subvención. El pago de factura se acredita mediante la expresión pagado en la propia factura. Ojo, el pagado lo pone el proveedor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que la factura venga sellada o firmada por el proveedor. Porque si nosotros ponemos a mano pagado, puede ser que el ayuntamiento diga que no tiene validez. Hombre, esto en los casos en los que no podamos justificar mediante una transferencia bancaria que está pagada. Es decir, si a mí me mandan una factura y yo la pago con una transferencia bancaria, el ayuntamiento no puede decir nunca que no está pagada. Yo tengo factura y documento de pago. Pero si hay un pago en metálico, ¿qué pasa si hay un pago en metálico? Que tenemos que acreditar que la factura está pagada. ¿Y cómo la acreditamos? Pues le tenemos que decir a fulanito que nos hace la factura que la firme. Y no vale con comprar el sello de pagado y ponérselo. No, hay que firmarla, tiene que venir firmada por el proveedor, ¿vale? Aquí os pongo, porque luego si queréis os puedo enviar este PowerPoint o lo colgaré, probablemente lo colguemos de la página web, que desde el 1 de enero de 2017 el pago del dinero en efectivo está limitado a 1.000 euros. Todo aquello que supere los 1.000 euros, es decir, 1.101 en adelante, tiene que abonarse mediante transferencia bancaria. Aquí es cuando alguien me dice, no, pero es que nosotros en la asociación no tenemos cuenta propia. Pues muy mal hecho. Porque todas las entidades, todas las asociaciones tienen que tener una separación de su patrimonio. Y eso implica tener una cuenta en el banco. Ah, es que nos cobran comisión, ya. Es que es caro tenerlo en el banco, lo sé. Pero es que por ley las entidades tienen que tener su patrimonio separado de los socios y de los miembros de la junta directiva. Luego, tiene que haber una cuenta que sea a nombre de la asociación y los pagos tienen que hacerse con esa cuenta. No se pueden hacer con la cuenta de el presidente, el secretario, el tesorero o el socio de turno, ¿vale? ¿Se puede pagar, puede el socio o el tesorero o el secretario pagar algo excepcionalmente? Sí, pero en estos casos no a través de una cuenta bancaria, sino por ejemplo una tarjeta. ¿Por qué? Porque se entiende que las asociaciones no tienen por qué tener una tarjeta de crédito y hay veces, yo qué sé, pedís algo por Amazon, que lo podéis hacer perfectamente. Claro, obviamente no vais a hacer una transferencia, se necesita una tarjeta. La tarjeta es del presidente, ¿vale? No pasa nada, se acredita el pago
Pero en Amazon la factura la pedís a nombre de la entidad, de la asociación, nunca del presidente, ¿vale? Bueno, los pagos en efectivo también se tienen que acreditar y es en estos casos cuando la factura tiene que estar firmada por el proveedor y tiene que incluir además que ha sido pagada en efectivo. No me vale una factura que diga transferencia bancaria y yo luego llego y le digo, no, mira, la he pagado en efectivo. No. Si la factura pone en efectivo, bien. Si la factura pone transferencia bancaria, luego no se puede modificar. ¿Vale? Los pagos con tarjeta, ojo, tienen que incluir explícitamente el concepto que se compra. No, mira, te doy el pago que he hecho con la tarjeta de 50 euros. Ya. ¿Pero dónde? ¿Qué pone aquí? ¿En qué te lo has gastado? ¿Has echado gasolina con tu coche? ¿Te has ido a comer en un restaurante? No, o sea, tiene que poner a qué se ha dedicado ese concepto. Y luego los recibís no son por sí mismos medios de acreditación de pagos. Si se utilizan, tienen que ir firmados y sellados por la entidad e incluir la leyenda de pagado. Y que en ningún caso superen los 1.000 euros. ¿Podemos hacer recibir? Sí. ¿No es lo correcto? Bueno, no es lo mejor. Pero bueno, si no queda más remedio, se puede hacer recibir. Pero siempre tienen que ir firmados, sellados por la entidad y con una firmita de quien ha recibido la pasta. ¿Vale? Más cosas. El personal que tenemos a nuestro cargo y que también sirve para justificar en la subvención. Fijaros, el punto 4 y 5, bueno, todos estos puntos que yo os pongo aquí vienen aquí, ¿eh? Vienen en este trocito que os estaba contando antes, en este anexo, que vais a tener que firmar todos. O sea, es tan fácil como irlo leyendo bien o interpretándolo bien. Vale. Que no me lo estoy inventando, quiero decir que aparece ahí. Vale, entonces, vamos al tema de los trabajadores, que aquí también hay su miga. Vamos a ver, si queremos justificar, esto que voy a decir va a sonar a perogrullada, pero lo voy a decir igual. Si queremos justificar el salario de un trabajador, ¿qué es lo fundamental? Que el trabajador esté contratado. Ya sé, es que, vamos a ver, si el trabajador no está de alta en la Seguridad Social, no podemos justificar ese contrato, ¿eh? O sea, nos podemos poner como queramos, pero no se puede justificar. Y el ayuntamiento no nos lo va a admitir. No, es que colabora. Mira, no, o sea, no. O hay contrato o no se puede justificar el salario de un trabajador en una subvención. ¿Y cómo se acredita que ese señor está contratado? Pues con unas cosas que se llaman TC1 y TC2, que son el documento con el que nosotros pagamos los seguros sociales de ese contratado, de ese trabajador, como haría cualquier empresa. ¿Vale? Las entidades en este sentido tienen las mismas obligaciones que las empresas. Tienen un contratado y tienen que hacer dos cosas: pagar una nómina y pagar unos seguros sociales. Los seguros sociales un mes después de que se pague la nómina. Entonces, ¿qué es lo que hay que adjuntar? El TC1 y el TC2, que son los documentos que se envían a la Seguridad Social para decirle a la Seguridad Social, oye, yo tengo un trabajador y te pago tanto en concepto de seguro social, y el pago de ese TC1 y de ese TC2. Claro, no vale solo el documento de que enviamos a la Seguridad Social, hay que demostrar el pago de ese documento. O sea, lo que hacemos es, por un lado, tener un documento que nos relaciona con la Seguridad Social y que acredita que nosotros estamos pagando unos seguros sociales, pero además tenemos que demostrar el pago. Normalmente el pago se hace pues por transferencia bancaria, además a la Seguridad Social y Hacienda. Estos pagos se les hacen casi automáticamente, están casi siempre pues domiciliados, para que nos entendamos. Y si contamos con una entidad que nos ayuda, una asesoría, etcétera, bueno, pues también. Y el otro documento que tenemos que presentar es la nómina, con el documento de pago, es decir, nómina y pago. Y la nómina tiene que estar firmada por el trabajador. ¿Legalmente es necesario? No. La nómina tiene validez sin la firma del trabajador, pero a efectos de la justificación nos exigen que esté firmada por el trabajador. Luego, como es una cosa que aparece en las bases, tiene que estar firmada por el trabajador. Ya está. De momento no nos piden registro horario. En breve el registro horario va a ser obligatorio también para los trabajadores. Pero bueno, y luego lo que es la financiación del pago del IRPF. Os he dicho antes que como la mayoría de las entidades no tienen actividad económica, el IRPF y el IVA son gastos para la asociación.
Claro, pero es que el IRPF también hay que justificar que se paga. ¿Y cómo se justifica? Pues si nosotros trabajamos con un autónomo, lo que tenemos que hacer es que ese 15% que retenemos al autónomo, que además tenemos la obligación de retener como entidad, porque así como, bueno, también en un trabajador, quiero decir, en un trabajador normal, la obligación de pagar los seguros sociales es de la entidad, igual que el de una empresa. Pues en el caso de una factura de un autónomo donde no hay IVA, pero sí hay IRPF normalmente, bueno, pues ese IRPF lo tiene que pagar la entidad Hacienda. Y tiene que presentar un modelo cada cierto tiempo y ese modelo también tenemos que presentarlo al ayuntamiento. Modelo y pago, las dos cosas. Porque si no, no nos lo va a contemplar como justificable. ¿Vale? Vale, la relación de facturas presentadas. Fijaros que el ayuntamiento nos hace hasta un ejemplo, jolín, para que lo veamos bien. ¿No? Y entonces vemos aquí un ejemplo. Espera que me voy. Vemos aquí un ejemplo y fijaros. Vale, la entidad, bueno, el importe a justificar, el ejercicio 2021, el proyecto A de actividades, actividad, papiroflexia, número de facturas, fecha, CIF del proveedor. Esto es un autónomo. Las horas de monitora, 80, lo hemos pagado en efectivo. Claro, a esta señora que le tenemos que pedir que cada vez que le paguemos, obviamente, nos haga un recibí, nos firme un recibí de que se lo hemos pagado. Indirecto. ¿Indirecto qué significa? Pues que no está asignado exactamente a uno de los proyectos, sino a los dos. Puede estar asignado a los dos e incluso a otros proyectos de la entidad, que ahora vemos lo que son los indirectos. Por ejemplo, un gasto, se me ha ido, un gasto del COVID, la paellada de la que yo hablaba antes, ¿vale? Y vemos aquí supermercados, ingredientes, agua y refrescos, ¿veis? ¿Y por qué es importante hacer este detalle? Vale, pues es importante hacer este detalle porque en esta convocatoria de este año, por ejemplo, las bebidas alcohólicas están excluidas. No se pueden meter bebidas alcohólicas en la justificación, lo pone expresamente en las bases. Entonces, ¿qué tiene que poner en la factura? Coca-Cola, refrescos, agua. Si pone cervezas, no nos vale, porque nos pedirían una factura separada. De por un lado refrescos, agua, no sé qué, y por otro lado cervezas. Entonces, aquí, esto no lo debo decir yo, pero tenéis dos opciones. Opción A, os quitan la cerveza de la factura y os lo ponen todo, refrescos, agua, no sé qué, o la hacéis separada, ¿vale? Que sería lo legal. Claro, en ningún caso lo que tenéis que poner aquí es... en vez de refrescos, cerveza, agua y no sé qué, poner referencia, como ponen algunas, Albarán número 515. No, porque Albarán número 515 no sabemos con qué se corresponde. Y como no sabemos con qué se corresponde, no podemos saber si entra dentro del objeto de la subvención o no. ¿Vale? Y también nos podemos leer esto que viene aquí. Ay, esperad un momento que se me ha ido. Ya estoy acabando, ¿eh? Y ya sé que os aburro un poco. Vale, fijaros, la columna con el número de orden, la columna del proyecto, la columna de la actividad, la columna forma de pago y lo que hay que hacer para que se considere que está justificado eso, ¿vale? Para que la subvención esté justificada, el importe total de las facturas válida, que cumplan con todos los requisitos, presentadas ha de ser igual o superior al importe a justificar en el mismo. Si justificáis por encima, nunca os van a decir nada. Al revés, dirán, mira estos chicos qué bien, han presentado más de la cuenta, el problema está en justificar por debajo, ¿vale? Y luego pensad, por ejemplo, gastos indirectos o COVID no pueden sobrepasar el 25% de la subvención recibida. Vamos al concepto de gastos indirectos. ¿Qué es un gasto indirecto? Un gasto indirecto es un gasto de gestión de la asociación. Angelines, no te preocupes que te mando la presentación por PowerPoint, que veo a la mujer haciendo fotos en el... Te mando la presentación para que la tengáis todos, ¿eh? ¿No? ¿Qué es un gasto indirecto? Un gasto indirecto es un gasto de gestión de la asociación que no se puede atribuir directamente al desarrollo de una actividad, pero que es necesario para que al final se haga todo. Por ejemplo, la limpieza. Por ejemplo, internet, si tenéis un wifi. Por ejemplo, un teléfono en la sede de la asociación. Fotocopias. Cuotas a federaciones, ojo, porque aquí
también un pequeño truco. Las cuotas a las federaciones vecinales solo sirven si son cuotas a federaciones vecinales de Valladolid. ¿Que vosotros queréis intimar y llegar a acuerdos con Las Palmas? Muy bien por vosotros, no entra dentro de lo subvencionable, ¿vale? Estos gastos no pueden superar un porcentaje de la subvención. En el caso de esta subvención en concreto de la que estamos hablando es un 25% y es muy generosa, os advierto que es muy generosa porque en general los gastos indirectos no superan nunca el 15% de la subvención y en la mayoría son un 5%. O sea, en la mayoría de las subvenciones lo que se pide es que el dinero se gaste en actividades, no en gastos indirectos. Entonces vosotros tenéis un 25%. Que tengáis estos gastos no significa que no los tengáis que justificar. Voy a volver aquí. Mira, fijaros, el gasto de limpieza del que hablábamos antes. Ahí, que se me ha ido. ¿Veis que pone número de orden 2, proyecto, actividades, indirecto, factura, fecha de factura, limpiezas, limpieza del local primer trimestre? Pues también hay que justificarlo. Los gastos indirectos también hay que justificarlos, aunque sean indirectos. La luz, el agua, la calefacción, el internet, el mantenimiento del ordenador, si tenemos una empresa que nos haga mantenimiento, las cuotas, todo eso hay que justificarlo también. La fotocopia. Vale. Con documentos de pago, insisto que siempre justificamos con documentos de pago. Vale, y ahora vamos con los gastos no subvencionables y acabo ya. ¿Qué es un gasto no subvencionable? Pues es aquel que aparece expresamente en la convocatoria que no puede incluirse en la justificación de ninguna manera. En este caso hablamos de lo siguiente: los pagos de cuotas de afiliación a otras entidades que no sean las federaciones de asociaciones vecinales de Valladolid. Los de adquisición de periódicos y revistas no cuelan, eso no cuela. La adquisición de bebidas alcohólicas o la adquisición de productos alimenticios que no estén contemplados en el programa de fiestas. De manera que para el programa de fiestas sí que podemos hacer un gasto en productos alimenticios, pero para las actividades no. Podemos poner un lunch en las fiestas, pero no podemos poner un lunch en la obra de teatro. Ese es un poco el resumen. Claro, aquí es donde, oye, pero no podemos sacar algo de las fiestas para hacerlo para la obra de teatro, que los chicos también se merecen, o para los chicos cuando se visten de Reyes Magos y van y reparten regalos en... Hombre, poder, no podemos, pero se puede hacer si la factura está relacionada con el programa de fiestas, nunca con la actividad, ¿vale? Bueno, pues eso sería un poco lo que más o menos viene a ser lo que yo quería veros, ¿vale? Voy a leer un poco, porque he visto que tenemos algunas dudas, entonces voy a leer primero las que nos han escrito en el chat y luego abrimos micrófono. Si en la factura pone pagado y está firmado por el proveedor, ¿no es necesario presentar el recibo del pago? Sí, es absolutamente necesario. Hay que presentar siempre factura y comprobante de pago. Si la factura está firmada por el proveedor y no hay documento de pago, no es válido. Tenemos factura pero no pago. Hay que presentar siempre las dos cosas. La diferencia está en que si pagamos a través de una transferencia, no es necesario que la factura ponga pagado, ni que en la factura esté firmada, porque lo hemos pagado con una transferencia y es demostrable. Mientras que si presentamos un recibí de pago, es necesario que la factura esté sellada y firmada por el proveedor, ¿vale? Esto para Joana, que lo ha preguntado. Manoli. Algunos conceptos a veces no se entienden. Bueno, Manoli, pues dime cuáles y yo los repito o los explico mejor. El modelo, dice Vanessa, el modelo 190 hasta el pasado mes de enero no se tendría, por tanto se juntaría después de finalización del plazo de justificación. Correcto. Los abonos de los seguros sociales y el modelo 190 no se podrían adjuntar hasta después, pero ahí sí que sirve como recurso incluir el gasto y no presentar el modelo y acudir a la fase de subsanación, porque para cuando haya una subsanación nosotros ya tendremos ese modelo. Por ejemplo, en los seguros sociales se suelen pagar el 30 de enero. Entonces, por otro, si nosotros tenemos un contratado en diciembre, el seguro social no se va a pagar hasta el 30 de enero. La justificación la hacemos el 24. Podríamos presentar el cargo
en la relación de facturas presentaríamos ese gasto, pero no aportaríamos el documento. Cuando llegue al técnico que sea, nos lo van a pedir, nosotros ya lo tenemos, ¿vale? ¿Se puede pagar la nómina en efectivo? Uf, no. Si supera los 1.000 euros, nunca. Y no es conveniente. No es conveniente porque por parte del trabajador se puede producir una indefensión. Entonces, habría que adjuntar un recibí de que se ha recibido el dinero correspondiente a la nómina a mayores de firmar la nómina. Yo no lo aconsejo, no digo que no se pueda, pero es complicado. Si hemos pagado cosas con diferentes tarjetas, ¿es justificable? Sí. Es justificable siempre que el concepto que hemos pagado se corresponda con algo que forma parte de las actividades que hemos propuesto en el proyecto. ¿Cómo se justifica? Lo que hay que hacer es pedir una factura a nombre de la entidad con ese cargo. Ese es el ejemplo que os he puesto antes de Amazon. Pedimos algo a Amazon, Amazon puede solicitar, obviamente, tú en Amazon puedes pedir una factura a nombre de la entidad, lo que no puedes es pagar con una transferencia ni en efectivo, tienes que pagar normalmente con tarjeta. Vale, pues tú pagas con tu tarjeta, pero la factura viene a nombre de la entidad. Y luego a ti la entidad te lo abona a través de un recibo. Bueno, te lo abona o te hace una transferencia o te da el dinero en efectivo y tú firmas un recibí de que has recibido ese dinero. Insisto en que siempre que no se superen los 1.000 euros, ¿vale? Y si son diferentes tarjetas y son personas de la asociación, tampoco pasa nada. Ojo con el uso de las tarjetas, que luego aparecen las black y tenemos líos, Pero bueno, si es un representante de la asociación o es alguien, un socio activo, alguien que se ocupa de organizar, que se puede demostrar que organiza cosas y que colabora y demás, no hay problema. Producto de segunda mano, ¿cómo podrías justificarlo? Los productos de segunda mano también tienen factura. Lo que pasa es que no se suele hacer. No se suele hacer porque nos es más cómodo no hacerlo. Pero la compraventa de un producto, aunque sea de segunda mano, también tiene factura. Si acudimos a un mercado como Wallapop o por ejemplo, hablo de Wallapop, hablo de Vinted o hablo de, ¿cómo se llaman estas otras que son segunda mano, etcétera? Se puede pedir una factura o un recibo, pero siempre que queramos acreditar que hemos comprado algo de segunda mano, tenemos que pedir o factura o algo que acredite que hemos hecho la compra y el pago. Vale, aquí dice Rafa, tenemos reunión de la asociación, esto no es nuestra. Dice Raquel que es importante, eso es. Entonces, Manoli, que ha levantado la mano. Cuéntanos, Manoli. ¿Me oís? Sí. Vale, perdona por la pregunta que he hecho de que a veces no se entienden algunos conceptos. Nada. Claro, es que al finalizar nosotros somos una asociación y era de cuando hacemos no una subvención de esta, sino las cuentas anuales, la justificación de las cuentas para la Junta, ¿sabes? Porque somos eso lo podéis hacer como vosotros queráis. La justificación de vuestras cuentas ante vuestros socios la hacéis en función de lo que digan los estatutos. Ahí no, para la Junta me refiero. Para la Junta de Castilla y León. Pues para la Junta de Castilla y León habrá unas bases y habrá una convocatoria. Es que esa es difícil de entender, por lo menos nosotras... Bueno, pues escucha, haz una cosa, ponnos un email con la subvención en concreto que vosotros recibís y yo la miro y te digo cuáles son un poco las líneas generales. Porque vosotros, ¿qué sois? ¿Un AMPA? No, somos la Asociación de Fibromialgia de aquí. Sociosanitario, entonces, vale. Bueno, pues... es más compleja. Tenemos una trabajadora social, pero hay veces que aún así nos cuesta, lleva mucho tiempo hacerla. Claro, no, a ver, si las justificaciones llevan mucho tiempo y son un rollo, lo que pasa es que hay que hacerlas. Y nos dan poco plazo, la verdad, el plazo nos parece corto. Un mes. Pero nos avisan tarde. Ya, pero no es que nos avisen, es que no habéis leído la convocatoria, que la convocatoria lo pone, de verdad. O sea, por eso te digo que yo si nos pones un email y nos cuentas cuál es la subvención, te la busco y miramos a ver los conceptos, ¿vale? A ver, aclaro. Dice Patricia de la Asociación Grabado que ellos dicen que no pueden facturarlo. No pueden facturarlo porque no lo quieren declarar, Patricia.
Claro, ese es el problema de la segunda mano, que pensamos que porque es de segunda mano no tiene valor y entonces no tiene valor, y para que no tengamos que poner impuestos ni IVA ni etcétera, no queremos declararlo. Pero si no lo declaran ellos y vosotros no tenéis forma de decir que lo habéis comprado o que os lo han cedido o alguna cosa, no os va a entrar no os va a entrar en la justificación. El ayuntamiento os va a decir que no se puede directamente. A ver, Julián. Espera, Julián, creo que tienes que darle al... Sí, ahora ya está, ¿no? ¿Ahora ya se oye? Sí. Vale, pues buenas tardes, Maribel, también a Rafael, a Raquel y al resto de todos los que están y de los que se han ido. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Nosotros somos una entidad de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia, en la que eminentemente las actividades que hacemos son culturales. Entonces, tenemos una cuestión. En caso de que no nos llegue con todo lo que pagamos a los catedráticos, a los profesores y demás, su charla que nos dan 2 veces a la semana, si no llegamos con eso para poder, ya has dicho antes que tenemos un 25%, pero en ese 25% entraría o podría entrar lo que pagamos a un gestor que tenemos, que nos presenta los apartados estos 190 para Hacienda y demás. Podría entrar. En determinados momentos. ¿Podría entrar eso? Podría entrar. Habría que ver en concreto, porque vosotros entiendo que no concurrís a la subvención de vecinos, concurrís a otra. No, concurrimos a la subvención, pero vamos, a mí me han mandado para que entrara a ver esta charla. No lo digo Sí. no lo digo porque estés mal aquí, si aquí estás estupendamente, Julián. Sí, no, lo digo porque tendría que saber qué dice la convocatoria exactamente. A priori sería un gasto indirecto, ¿vale? Sí, y entraría en ese 25% de subvención, sí. Correcto, sí, porque este año por la cuestión del COVID, claro, la subvención que nos han dado, al no haber podido tener presencialmente las actividades propias de la entidad, las charlas, solamente este último trimestre, entonces a lo mejor vamos a andar un poco pillados en cuanto a la pero forma vosotros tenéis sede, No, bueno, tenemos una sede que con esa sede no trabajamos porque cada uno lo hacemos en nuestra casa prácticamente. Vale. De forma telemática prácticamente casi todo lo que hacemos. Vale. Bueno, pues mira, el gasto que tengáis de forma telemática también podría ser susceptible de entrar en esos gastos indirectos. Lo que pasa es que es más complicado porque, claro, habría que acudir a la entidad que tiene cada uno con su operador, operador y demás, y claro, es más complejo. Y entonces procuramos, si lo podemos hacer con el gasto que se genera de pagar a los catedráticos y con la retención que les hacemos, ya con eso tenemos más que suficiente. Claro. Hombre, si le hacéis retención, esa retención también es susceptible ya la incluimos siempre y nunca nos la han rechazado. No, claro, si está bien incluida no os la pueden rechazar, forma parte de lo subvencionado. Sí, porque luego presentamos el 190, que por cierto, estás diciendo que sería una última pregunta ya, perdón por ocupar tanto tiempo, que sería lo de la subvención, no sé, a nosotros nos han dicho que tenemos que hacer el 20% de lo que nos dan. Es decir, que no es multiplicado por el 1,25. No, en vuestro caso no. En vuestro caso no, correcto. Porque eso es a lo que me refería cuando hablaba con la otra compañera, que dependiendo de la subvención, de las bases de cada subvención, de la convocatoria de cada subvención, hay unos porcentajes y de un tipo o de otro, ¿sabes? O sea, correcto. Vamos, dependiendo de la convocatoria. Por eso he insistido yo desde el principio que hay que leérsela. Hay que leérsela bien. No, y hay otra cosa, que has dicho que hasta el 24 de enero. En el caso de los vecinos, sí. Nosotros, sin embargo, lo tenemos hasta el 31 de este mes.
Correcto. Entonces, lo único que, bueno, hemos tenido que el fallo que tenemos siempre es que el 190 no lo podemos presentar, sobre todo cuando son facturas de este último trimestre, porque claro, Correcto. se presenta a Hacienda y hasta que el gestor no nos lo apaña y no nos lo puede reclamar, hasta que a mí me lo envía como secretario y entonces ya puedo mandarlo al ayuntamiento. Entonces, Claro, bueno, pero hay una en ese manga, digamos, caso, no ancha, sino que, vamos, nos lo permiten hasta ahora. claro, en ese caso es lo que yo digo, en ese caso el ayuntamiento sí que entiende que Sí. vosotros lo contabilicéis como gasto y lo presentéis Sí. después cuando os lo pidan, ¿vale? Vale, correcto. ¿Alguien más ha levantado Pues la mano o ha muchas pedido gracias, la Maribel. palabra? A Juan ti, Carlos Julián. Puente García ha pedido la palabra. Vale, no le veo. Abril Ángeles también está pidiendo la palabra. Tenéis, y Juan Carlos Puente también, tenéis un simbolito para hacerlo con el pero bueno, si no vamos intentando darlo. A ver. Juan ¿Paco? Carlos, ¿tiene abierto el micrófono? Juan Carlos, cuéntanos. No te oímos, Juan Carlos. No sé por qué, pero tienes abierto el micrófono, pero no. Las comisiones bancarias, voy mientras tanto respondiendo, no. Las comisiones bancarias no se consideran un gasto corriente. Tampoco los impuestos, que podríamos pensar que los impuestos, por ejemplo, si tenemos que pagar un IBI porque tenemos un local, no. Hombre, se podría intentar negociar con el ayuntamiento, pero no sé si son tanto las comisiones como para que sea interesante plantearlo, ¿no? Si son, oye, se podría intentar, yo lo metería, yo soy de las que creo que se puede meter todo siempre que lo podamos justificar, pero ojo, que tenéis un tope, los vecinos tenéis un 25% de gastos indirectos, y una comisión bancaria sería un gasto indirecto, no se puede aplicar a una actividad, ¿vale? A ver, Abril. A ver, Juan Carlos, espera que... Estoy abriendo el micrófono a Abril. Vale. Luego se lo abro a Patricia, que también ha levantado la mano. Vale. Abril, tienes que darle te va a salir un mensaje. No. De todas formas, si quieres escribir en el chat, mira, Abril, abajo tienes una cosa que pone chat y ahí sí puedes escribir. Ahora sí, venga. Sí, es que está solucionado, que me lo acabas de contestar, lo de los gastos bancarios. Vale. Vale, gracias. Nada. Vale, pues vamos con Juan Carlos, a ver si ahora sí conseguimos oírle. Tiene el micrófono abierto. A Juan Carlos tienes el micrófono abierto, pero no te oímos. ¿Tienes algún problema de volumen? Dice que le pone que el anfitrión es el que no permite activar el micrófono, pero sí que se lo estoy Sí, no, pero le tienes activado. O sea, ahora mismo le tienes activado. Lo que pasa es que no se oye. No entiendo muy bien por qué. No sé si es un problema del aparato, del equipo que tienes o... De todas formas, te lo dejamos ahí abierto y vete practicando si quieres. Y nos faltaba Patricia, ¿no? la pregunta en el chat y puedo ir dando paso a Patricia. Eso es. A Patricia, que no la veo aquí, pero seguro que está por ahí. Vale, Patricia tiene que activarlo. Ahora. Cuéntanos, Patricia. No. Es que claro, el sistema es que os damos permiso, pero tenéis que ser vosotros los que reactivéis el micrófono. No, pero la sale como que lo ha activado, ¿eh? No sé por qué no la está dejando hablar. Pero un momento, ¿ahora me oyes? ¿Hola? Ahora sí. Vale, cuéntanos. Era por los cascos. Una pregunta, es que quería saber si es justificable una formación para los mismos socios. O sea, ¿una actividad de formación para los socios? Sí, si se ha contemplado previamente en el proyecto de actividad, claro. Pero también habías dicho que puede ser modificable algunas cosas, ¿o no? Pueden ser modificables algunas cosas, pero claro, la modificación tiene que venir dentro del propio proyecto. O sea, cuando hacemos un proyecto de actividades tenemos que intentar ser lo más amplios posibles para poder meter varias cosas.
Sí, sí. Entonces, imagínate que vosotros vais a hacer porque tú eres de algo de grabados, he leído antes, Sí, ¿verdad? nosotros somos la Asociación de Grabadores de Vale, Valladolid. entonces, Sí. por ejemplo, vosotros vais a hacer una exposición de grabado, ¿vale? Esa es vuestra actividad. Y entonces, para hacer esa actividad, los socios necesitan algo de formación. Es que en este caso lo que hicimos fue que proponer nuevas técnicas, que era fotograbado, serigrafía, pero claro, solo hay una persona que es la que tiene conocimientos en serigrafía, que soy yo. Entonces, claro, nos gustaría como que los socios tuvieran también más formación para así poder entre todos dar mejor los cursos que teníamos programados en realidad. Es que entonces lo que tenéis que hacer es, cuando hacéis la memoria de actividades, incorporar esa parte. O sea, incluir que vais a hacer formación para los socios. Ojo en con la esto. justificación. Sí, es Claro. que no estaba incluido. Si no está incluido, claro, tendría que ver el proyecto que presentasteis, a ver si hay alguna manera de encajar una formación para los socios. Claro, el proyecto eran cursos, y íbamos a proponer cursos y cursos que ya hemos hecho de serigrafía. Si el proyecto era proponer cursos, encajaría perfectamente. Ojo, porque tened cuidado con esto, que yo sé que lo repito mucho, luego siempre me dicen que siempre está imponiendo unas dificultades, ¿no? Pero ojo, porque los miembros de la junta directiva no pueden cobrar en una asociación. Los miembros de la junta directiva no pueden cobrar. Vale, no sé. Quiero decir con esto, que tus cursos los tendrás que dar voluntariamente. No puedes cobrar de la asociación, ¿vale? Vale. Bueno, pero eso sí pago parte de la junta, o sea, si estoy como vicepresidenta. Los socios tampoco es conveniente, ¿eh? O sea, los socios tampoco es conveniente. Ahí hay un vacío legal que yo siempre digo que ojo, porque no... A ver, eso por un lado. Por otro lado está el tema de cómo das esos cursos, como contratada, como autónoma, como... Claro. Y nos meteríamos en un terreno un poco más, más pedregoso, ¿no? Pero sería, lo que quiero decir con esto es que sería difícilmente justificable, ¿vale? Aunque sea un caso puntual, aunque sea algo puntual, porque todos en realidad, alguien aunque no esté dado de alta, si no llega a un tope, perfectamente puede darse de alta en Hacienda. Eso y sí, facturar eso. correcto. Si te das de alta en Hacienda y lo haces puntualmente, podrías. Pero sí, el son problema casos está puntuales, en que, no es nada periódico, claro. El problema es que vas a cobrar de la propia asociación. Entonces ahí es donde surge un tema de incompatibilidad que, así como la ley lo resuelve perfectamente para los miembros de la junta directiva diciendo que no pueden cobrar, no lo dice tan claro para los socios. Entonces, para los socios. Vale. A ver, ¿los gastos bianuales del certificado digital son gastos indirectos? Sí, se pueden considerar gastos indirectos, Jaime. Vale. El año pues pasado... Nada, pues... Perdón. Dime, ¿me sigues hablando a mí o...? No, perdóname, Patricia, estaba leyendo a Jaime que había hecho una pregunta. Vale. ¿Más dudas? Vale, pues quito el audio. No, era que Jaime ha escrito que los gastos bianuales del certificado digital si son gastos indirectos. Le he contestado que sí, porque son gastos que tienen que ver con el propio funcionamiento de la asociación, no son asignados a una actividad, sino al propio funcionamiento de la asociación, que ese es el concepto de gasto indirecto, ¿vale? Dice Juan Carlos, el año pasado se nos rechazaron los recibis de personas que realizaron trabajos puntuales, reparo. O sea, os pusieron un reparo por estos recibís, claro, porque no estarían bien documentados, vamos a dejarlo así. Y porque a lo mejor superaban el límite, ¿vale? De los 1.000 euros o el pago en metálico, etcétera. A ver, si lo que vosotros contratasteis fue acción... Voy a ver si diferencio dos conceptos. Concepto de un socio compra algo, en lo que sigue Juan Carlos hablando. Un socio compra algo porque se necesita para una actividad o un proyecto o las fiestas. Eso se le puede pagar con un recibí. Si lo que hacemos es contratar a una persona para que ejerza un trabajo, que es lo que presumo que hacíais vosotros, ¿no? Dice, a ver, reparto de propaganda, etcétera. Efectivamente. Realmente contratar a alguien para que haga reparto de propaganda es contratar a un profesional, es contratar a un trabajador, que eso es un poco lo que he venido a decir antes. ¿Cómo tenemos que resolver esto? Es que no sirve un recibí. Ahí os hacen una factura
o le contratáis por cuenta ajena, o el caso que decía Patricia. Esa persona se da de alta en Hacienda, que no supone una carga económica para él, y os hace una factura. No hay otra opción. O contratáis una empresa que os lo haga y os hace una factura también. Es que el recibí no es para justificar un trabajo ni la prestación de un servicio. El recibí es para justificar una compra que hace un socio porque no la puede hacer la asociación o la entidad por algún motivo. Por ejemplo, insisto, la compra en Amazon. ¿Vale? No es lo mismo. Cuando hablamos de contratar a una persona, el trabajo de una persona, estamos hablando de un trabajador. Y ese trabajador puede ser contratado por cuenta ajena o contratado por cuenta propia, pero no se puede hacer un recibí si esa persona está contratada en otro sitio y se hace una retención del 15%. Por ejemplo, o sea, si imaginaros que, no sé, que me contratas a mí para repartir propaganda y yo tengo mi propio contrato de trabajo en otro sitio, pues yo os hago un recibí y hago una retención del 15% que vosotros presentáis a Hacienda. Ese recibí sí sería correcto, pero tiene que cumplirse que sea un recibí con una retención del 15%, ¿vale? De todas formas, si quieres seguir intentando, yo te dejo el audio activado. Y si quieres seguir intentando, a ver si es que a lo mejor no tienes micrófono o mira a ver si lo tienes apagado abajo en el... Abajo, si pasamos el ratón por encima de la pantalla que veis, abajo a la izquierda hay un apartado que pone audio. Entonces, si pinchamos ahí en la flechita que aparece, veis que pone micrófono, a lo mejor ahí hay algo que te puede ayudar a resolverlo. No, vale, pues ya lo siento. Bueno, José Ángel, un placer. Feliz Navidad para ti también. De todas formas, Juan Carlos, si quieres, ponnos un correo electrónico y te llamo, me das un número de teléfono, yo te llamo y lo hablo contigo personalmente. Quiero decir que yo no tengo inconveniente en echaros una mano en lo que necesitéis. Os hemos puesto en el chat el número de teléfono, os hemos puesto el correo electrónico y os vamos a mandar mire, mi compañera Raquel está poniendo el correo electrónico ahora y el teléfono. Os vamos a mandar la presentación que yo he hecho para que la tengáis, así un poco como libro de cabecera. No obstante, cualquier otra duda que tengáis a mayores, ¿la compra de un ordenador es un gasto indirecto? No, Blanca. La compra de un ordenador es la adquisición de un bien. Entonces, ese bien, la adquisición de ese bien tiene que ir asociada a un proyecto concreto. Es decir, para organizar fiestas no se podría utilizar un ordenador, no se podría justificar la compra de un ordenador. Para hacer una serie de cursos de formación, sí, se podría utilizar la compra del ordenador. En cualquier caso, sería un bien inventariable. Y ese bien tendríais que contabilizarlo como con un valor que se va depreciando a lo largo para los ordenadores, me parece que son 5 años, ¿vale? Se podría incluir, pero así. A ver, si necesitáis un ordenador, esto espero que no haya nadie del ayuntamiento aquí, lo que os aconsejo es que utilicéis el sistema de alquiler para una actividad en concreto, ¿eh? Es decir, voy a dar cursos. Entonces, para dar cursos, puedo alquilar o necesito alquilar un ordenador y pactéis con la empresa que sea un alquiler equivalente al importe de la compra del ordenador. Porque la compra como tal no suele ser justificable. La adquisición de bienes no suele ser justificable. Se ríe Francisco, pero es que es así. Yo os estoy dando un remedio así un poco de aquella manera. Por eso digo que espero que no haya nadie en el ayuntamiento, que luego me echan la bronca Mariby. Pero sí que podríais justificar un alquiler, pero no la compra. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues si yo voy a dar cursos en todo el año, pues lo que hago es que alquilo el ordenador durante todo el año y al final llego a un acuerdo con esa empresa y le digo, oye, mira, ahora me lo cedes por una cantidad simbólica y ya está. Bueno, Fernando, pues que no seas muy duro con tu examen, ¿eh? Que veo que eres el profesor y tienes que poner un examen ahora. ¿Más dudas? ¿Ha quedado todo más o menos claro? Os he aburrido un poco, ¿no? Bueno, pues yo os pido disculpas porque soy un poco
a lo mejor demasiado insistente en algunos conceptos y tal, no sé si hay algo que no ha quedado claro, de verdad que estoy a vuestra disposición. Anexo de memoria de actividades en Word, anexo de memoria en el anexo que el ayuntamiento nos facilita, que es el anexo 5. Posibilidad de... Yo creo que está en Word, pero si no estuviera en Word, hay una aplicación que se llama I Love PDF, que te convierte el PDF en Word y os deja manejarlos en Word, para presentarlo luego digitalmente en PDF. Todos los documentos transformados a PDF. Porque el sistema no lo soporta, ¿vale? No soporta... y de hecho yo lo que os aconsejo siempre cuando hablamos de justificación y de presentar algo telemáticamente, y con esto acabo de verdad ya no, es que intentéis juntar la mayor parte de los archivos posibles, es decir, que no presentéis documento a documento porque la plataforma se vuelve lenta y se para. Es mejor hacer un archivo con todas las facturas y todos los pagos y luego comprimirlo con esta herramienta que yo os he dicho que si me dais un minuto os pongo, a ver dónde tengo yo, aquí. Y lo podéis, es una herramienta gratuita, ¿vale? Que se utiliza online. Aquí tenéis la opción de comprimir, entonces cogéis, juntáis con unir PDF, juntáis la mayor parte de los documentos que podáis, que tengan sentido, es decir, las facturas o los documentos de pago o todas esas cosas, lo juntáis, luego lo comprimís para que pese poco y lo subís. No sé si lo veis, si se ve la aplicación o no, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si subís factura a factura, la aplicación, la página web del ayuntamiento y cualquier sede electrónica se colapsa. No da tiempo, quiero decir, no procesa. Entonces, lo mejor, todos los documentos juntitos en una carpeta en el escritorio del ordenador. Si abrís aquí unir, ya veréis que es muy sencillo. Seleccionamos los archivos que queramos, los juntamos y luego le bajáis el peso con comprimir. ¿Veis? Aquí seleccionáis un archivo, le dais a comprimir, os comprime entre un 40 y un 70%, con lo cual no pesa tanto y es mucho más fácil que lo admita la plataforma. Así no tiene mucho que ver, pero bueno, a lo mejor os puede servir en algún momento, ¿vale? Sí, Raquel, si no te importa, ponles cómo se llama la aplicación. Le digo a mi compañera porque así ya estoy un poco más pendiente de vosotros y ya, que es un encanto, escribe. Bueno, pues nada más, yo sigo a vuestra disposición, nosotros vamos, tanto yo como mis compañeros, ¿vale? A ver, respecto al tema de los cobros de la miembra, en caso los miembros pueden recibir retribuciones, deben costar los estatutos de las cuentas. No es lo mismo retribución en función de un cargo que retribución por un servicio prestado a la asociación. María Luisa, son dos cosas diferentes. Yo hablo de cuando un socio trabaja el presidente trabaja para la asociación o el secretario trabaja para la asociación. Es que este es un concepto que no tenemos muy claro en las entidades. Una cosa es que tú tengas gastos de representación, para el desarrollo de tu trabajo o un sueldo, y otra cosa es que tú puedas trabajar. Te lo busco y te lo mando, María Luisa. ¿Alguna otra cosa más? No, vale. Bueno, pues ¿nos vas a enviar la grabación del curso? Sí. Vamos a enviar el PDF y también la grabación, si queréis. No sé, porque con esto de la última parte del ayuntamiento a lo mejor no conviene. Pero sí, no. Enviaremos el link y todo lo demás, ¿vale? Y a ver, os escribo aquí ahora, a ver, la aplicación esta que os he dicho, que viene en inglés, pero bueno, se llama I Love PDF. Si lo ponéis así en Google, en el buscador, os aparece, es el primero y Blanca, creo que Blanca, ¿sí que quieres decir algo? A ver, ábrele por favor el micrófono a Blanca, Raquel, y así cerramos con esto. Hola. Hola, Blanca. Mira, insisto con lo del ordenador. Es que nosotros no tenemos ordenador en la asociación y es una herramienta de trabajo. Ya, entonces... pero es un bien. Es que es un bien. Entonces, en las subvenciones, salvo que sean para comprar bienes, es decir,
Si, yo qué sé, por ejemplo, si el ayuntamiento ha hecho una convocatoria para transformación digital en la que se permite o se anima a las entidades a comprar ordenadores. Ahí sí encajaría. Pero en una subvención normal que es para un proyecto, para la realización de un proyecto de una actividad en concreto, no se admite la compra de bienes. Pero es que no es una actividad en concreto, es para la utilización, No, quiero decir que la subvención es para una actividad y un proyecto en concreto. Me refiero No para... al indirecto. No, no es un gasto indirecto, no. ¿No es un gasto indirecto? No, es una compra de un bien. Es un gasto. Vale, vale. ¿Y del teléfono? No, el teléfono, la compra tampoco. Lo que es un Tampoco. gasto indirecto es el gasto del teléfono mensual. Ah, vale, 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 vale. Pero no la compra del bien. Es Vale, que se distingue, contablemente se distingue entre el gasto y una adquisición. A ver, para resumirlo muy rápidamente, un bien, la compra de un bien implica que la asociación aumenta su patrimonio. Has comprado algo que tiene valor. Bien, 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 bien. Mientras que el gasto del teléfono, o sea, imagínate que te compras un iPhone, 1.000 euritos que vale un iPhone, ¿no? Eso es un valor que se incrementa en la asociación. El gasto es lo que tú pagas al mes por el teléfono. Vale, Entonces nosotros asumiríamos el gasto, el bien, y luego el gasto indirecto pues asumiría... eso sí, o sea, vosotros podéis comprar el ordenador y luego el gasto podéis incluirlo en la subvención como gasto indirecto, correcto. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Esa era una duda que teníamos. Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Alguna otra cosita? Quedan 2 minutitos para que... Bueno, que no os aburro más, de verdad, que cualquier duda que tengáis y lo que necesitéis, nos escribís un email e intentamos responderlo en la medida de lo posible. Y si queréis que os llamemos, pues en ese mismo email. Oye, estuve en el curso y necesito hablar con alguien para que me resuelva unas dudas. Nos dejáis un número de teléfono y os llamamos, ¿de acuerdo? Y nada, pues para mí, como siempre, ha sido un placer estar con vosotros. Estoy encantada de poder colaborar de alguna manera y compartir conocimiento y experiencias, que es lo fundamental en estos casos. Y muchísima suerte con vuestra presentación. No lo dejéis de la justificación, digo, no lo dejéis para el último momento, por favor. No lo dejéis para el último momento, que luego se vuelven locos en el ayuntamiento, por lo menos esta del 24. Y la de Julián del 31, pues también mucho ánimo, porque esa la tienes ahí ya encima, ¿vale? Lo importante es que presentéis la justificación en plazo. Si luego os tienen que pedir algo, bueno, pues ya completaréis, pero lo que es la documentación tenéis que meterla en plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Adiós.